Bueno, pues buenos días, buenos días, no, buenas tardes ya. Buenas tardes a todos, mi nombre es Óscar Santos y soy el adjunto a la dirección para temas de sostenibilidad, innovación y emprendimiento en la ETSIDI, la Escuela Técnica de Ingeniería y Diseño Industrial, en Embajadores Lavapiés, de la Universidad Politécnica de Madrid, y retomamos estos encuentros. Como bien sabéis, tenemos encuentros de emprendimiento social, encuentros de emprendimiento femenino, encuentros de innovación y emprendimiento networking, en que nos preguntamos pues, cuestiones actuales y cuestiones que nos preguntan relacionadas con nuestra comunidad y también relacionadas con temas actuales, ¿no? Y por eso nos planteábamos en este encuentro de emprendimiento social y de objetivos de desarrollo sostenible en invitar a compañeras, en este caso, que tienen tres miradas, tres prismas que convergen sobre un mismo tema, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reciclamos? ¿De qué manera nos planteamos no solamente los EPIs, sino el uso de las mascarillas, etcétera? Y la intención de este encuentro es que nos presente sus tres miradas, esas tres miradas de las que hablaba, y que debatamos y que pensemos, ¿no?, en torno de tres bloques de debate que hemos planteado para hoy. Pero en primer lugar nos van a explicar su visión, su perspectiva, sus enfoques, y tenemos en primer lugar a Elisa Hernández de Pablo, que es responsable de medio ambiente de la Casa Encendida, nuestra vecina Casa Encendida aquí en la ETSIDI, y que siempre es un gusto colaborar con ellas. También tenemos en segundo lugar a Ruth Carrasco, que es nuestra compañera de la Escuela Técnica de Ingeniería Industrial en la Castellana, y ella se adjunta a la Dirección para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social. Y en tercer lugar tenemos a Sahar Bencherif, que es una de nuestras recientes graduadas en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, y también ya vieja compañera nuestra de andaduras de la adjuntía y del seminario permanente. Como bien sabéis, esta es una actividad dentro del marco de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid, y muchas gracias por vuestra participación, y sobre todo estamos mirando el chat. Cualquier pregunta la podéis formular ahí, y luego en cualquier momento en el bloque de preguntas y de debate, pues cualquier duda, cualquier comentario, lo agradecemos enormemente. Así que cedo ya la palabra a nuestra compañera Elisa Hernández de Pablo. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, y bueno, muchísimas gracias, Óscar, por la invitación, por proponer este evento y bueno, la coordinación para prepararlo. La verdad que, o sea, sí, yo tengo muchas ganas de este evento. Ya hemos estado hablando con Sahar y con Ruth y contigo, y bueno, tenemos como muchas ideas sobre el tema en cuestión. Muchas ideas, muchas dudas también, muchas preguntas. Yo creo que en ese sentido espero que las personas que os habéis conectado pues también participéis, porque 8 meses después de haber empezado con esta situación, todavía estas cuestiones no están realmente sobre la mesa, discutiendo cómo vamos a mejorar los EPIs, y creo que, bueno, pues que va a ser muy, muy interesante también poder recoger todas las opiniones que nos queráis compartir, ¿no? O sea, que espero que podamos debatir. Yo, por mi parte, bueno, tengo muchísimas ganas de escuchar otra vez a Sahar y a Ruth, porque, o sea, sé que voy a aprender muchísimo. Yo no soy ingeniera, soy ambientóloga, entonces tengo una mirada más social, no conozco tanto la parte técnica, entonces, bueno, sé que voy a aprender muchísimo de mis compañeras que van a hablar después. Yo me voy a centrar en lo que vienen a ser los EPIs que utilizamos en el día a día, las personas. No voy a hablar de la parte sanitaria, ni del material sanitario, ni de hospitales, y sobre todo me voy a centrar en las mascarillas. Porque para mí las mascarillas, a pesar de que parece que nos generan mucha incomodidad, hay como mucho revuelo en algunos casos, en algunos países, y para algunas personas la mascarilla parece ser una cuestión muy incómoda. Para mí es un elemento fundamental que nos permite encontrarnos en el espacio público y que nos permite encontrarnos manteniendo esa distancia de 1,5 metros, pero que nos permite encontrarnos, ¿no?, a través de, otra vez, en ese espacio en el que compartimos, ¿no? Que si bien es verdad que estos encuentros a través del Zoom pues los agradecemos mucho,
el encontrarnos en el espacio físico sigue siendo algo que yo creo que todos estamos anhelando. Entonces yo voy a centrarme sobre todo en la parte de la mascarilla porque me parece que tiene un potencial enorme en ese espacio de convivencia, ¿no? Y bueno, empezamos con este debate hace 8 meses, que cuando empezó la pandemia, como responsable de la Casa Encendida, pues me planteaba qué es lo que yo puedo aportar. Y bueno, generamos toda una programación online que podéis acceder a ella en la Casa Encendida. Tenemos muchísimos debates en torno a todo lo que tiene que ver con los aspectos económicos, sociales y ambientales relativos a la pandemia. Pero le pregunté a Óscar, nos sentamos en un encuentro en Zoom, Óscar y yo, y después de estar hablando de otra serie de cuestiones, yo le dije, oye, Óscar, es que, ¿qué hacemos con este tema? ¿No? Esto va a ser un problemón, hablando así en plata, la cantidad de residuos que va a generar. Y tuvimos ese primer momento de hablar de ello, y me sorprende eso, que 8 meses después seguimos con las mismas preguntas, ¿no?, sobre la mesa, si bien es verdad que hemos avanzado mucho en otros aspectos, ¿no? Justamente esta semana, el miércoles, tuve un encuentro con Margarita del Val, que es digamos, una epidemióloga de referencia ahora mismo en España, y, y ella también abordó el tema de las mascarillas, el tema de las medidas que deberíamos tener en cuenta, del distanciamiento físico, que no necesariamente tiene que ser un distanciamiento social, de las cuestiones del ejercicio al aire libre, etcétera. Y a mí me surgieron aún más dudas sobre el tema de las mascarillas, ¿no? Porque me doy cuenta de que podemos estar no utilizándolas de manera adecuada. Ella hacía muchísimo énfasis en que tenían que estar totalmente cerradas, que no tiene sentido ponerse una encima de otra, una serie de cuestiones que yo sé que para que personas que están mucho más vinculadas a un mundo científico probablemente estén mucho más claras, pero que posiblemente para muchas otras personas en la sociedad pensamos que quizá pues, pueda servir con una mascarilla de tela, y cada día nos damos cuenta de que hay nuevas medidas. ¿Cuántas capas de tela de algodón son necesarias? ¿Con cuánto tiempo tenemos que estarlas lavando, ¿no? Y este tipo de cuestiones van constantemente modificándose, y es necesario que encontremos la manera de contarlas para que todo el mundo estemos al día con ellas. Os quiero leer un fragmento de 2 parrafitos de un informe que presentó Greenpeace en julio, porque si bien es verdad que sabíamos que iba a generarse muchísimo residuo, y ya desde el principio empezamos a hablar sobre la insostenibilidad que podía suponer las mascarillas de un solo uso, a mí los datos sí me han sorprendido, y esto es en julio lo que os voy a leer. Cada mes se están usando 129.000 millones de mascarillas desechables y 65.000 millones de guantes. Y en España, desde el inicio de la pandemia, se han adquirido más de 650 millones de mascarillas quirúrgicas, lo que supone 1.300 toneladas de plástico. Entonces, esto es en julio, es, pues me imagino, una estimación, porque por supuesto no tenemos acceso a saber exactamente cuántas mascarillas se pueden estar utilizando de un solo uso, y creo que también abre mucho el debate a que no solamente es una cuestión de la contaminación puntual en cuanto a cómo se dispone del desecho, sino también que tenemos que abrir el debate de la sostenibilidad a cuáles son los materiales, cómo es la propia producción, cómo es la distribución y desde dónde llegan esas mascarillas. Todo eso forma parte del universo de la sostenibilidad que deberíamos estar contemplando para generar una herramienta que nos permite el poder utilizarla todos los días y no generar un impacto tan brutal como nos estaba comunicando este informe, ¿no? Y esto además, creo que teniéndolo en cuenta nos abre otra cuestión, y es la que decía al principio, que las mascarillas nos permiten el encuentro en el espacio público. Entonces, esa posibilidad que nos brinda tendría también que tener integrada una serie de cuestiones que facilite el encuentro. Es decir, si la mascarilla la tenemos ideada para encontrarnos de una manera saludable y tranquila, y cuidándonos unas y otras, también tiene que tener en cuenta que esa no puede ser una barrera en la comunicación, tanto que
hay situaciones muy cómicas, seguro que nos habrán pasado a muchas de nosotras, el encontrarnos con gente que no conocemos y la verdad es que como estés a una distancia y la persona lleva una mascarilla y no la conozcas, primero no sabes si la vas a volver a reconocer jamás. O sea, porque es que no somos capaces nosotras de quedarnos con algunas facciones suficientes como para hacernos una idea de quién es la otra persona con la que nos estamos encontrando de nuevas. Y luego también nos pasa que a veces no entendemos lo que se está diciendo porque no necesitamos de manera intuitiva leer los labios. Eso es creo que en nuestra sociedad como funciona más o menos. Pero es que además nos pasa que a veces pues hay a la gente que le resulta incómoda, no puedes hablar, no te entiendes bien. Y eso ya es una limitación a la comunicación. Pero es que eso es incluso en el caso de poder tener la posibilidad de oír. Pero si tenemos algún impedimento a la hora de oír, eso resulta todavía más difícil. Entonces, por ejemplo, en la Casa Encendida nos habíamos asomado a ver cómo conseguíamos mascarillas transparentes para poder hacer lectura de labios. Pero eh, tanto las mascarillas sostenibles como las accesibles no están tan comercializadas y no están tan distribuidas o no tenemos toda la información necesaria para encontrarlas y tenerlas en un uso generalizado de la población. Y esto me lleva a un tercer punto que me parece importante y es que no solamente una mascarilla tiene que ser sostenible y integrativa, ¿no? Es que también tiene que ser accesible, también tenemos que poder comprarla, poder permitirnos esa inversión económica y eso es importante porque la cuestión de la sostenibilidad y la integración no son cuestiones que deberían estar sujetas a la posibilidad de acceder a ellas. Deberían ser la base que forma parte de que podamos tener esa interacción y seguir generando comunidad, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante este debate porque tiene tantas aristas que no solamente es cómo vamos a seguir utilizando esto de manera adecuada, sino cómo vamos a generarlo como una herramienta que puede que esté con nosotros mucho tiempo. Y con esto termino, porque es una cuestión que me gustaría también debatir, porque si estas cuestiones las conocemos, porque es algo que ya habíamos estado hablando y que hemos podido ir tomando datos sobre ellas, ¿por qué no hemos integrado estas cuestiones desde el principio? En el diseño, en la comercialización, en la distribución de las mascarillas. Puede ser, y no lo sé, no lo sé, por eso lo dejo en el debate, que estemos de una manera indirecta esperando a que haya una vacuna y que por lo tanto pues no consideremos necesario a lo mejor atajar estas cuestiones desde ya. Y sin embargo, sabemos tantas cosas que a día de hoy podríamos estar haciendo de otra manera y me parece que sería fundamental que pudiéramos plantear el de verdad ponerlas en marcha si tenemos esa información. Y esto es una cuestión probablemente pues muy personal y muy vinculada a mi carrera como ambientóloga, que llevamos años sabiendo exactamente cuáles son los problemas ambientales, lo mismo que pasa con el cambio climático o con la producción de la ropa y en la contaminación química, que también es otro debate que hemos tenido con mis compañeras aquí, con mis colegas, y resulta que las cosas las sabemos, pero pues luego no siempre las conseguimos poner en marcha. Entonces ahí hay una cuestión que yo creo que es muy importante que la podamos también abordar desde el punto de vista pues, personal y colectivo para saber cuáles son aquellas acciones que tenemos que tomar a nivel también político, ¿no? Y dentro de nuestras posibilidades cada una. Y bueno, con eso lo dejo, espero no haberme extendido mucho, pero bueno, eran un poquito algunas de las cuestiones que yo creo que me rondaban respecto a esta situación y que, bueno, que habíamos debatido y quería plantear. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elisa. Como para los que se han unido un poquito más tarde, la grabación, o sea, el conversatorio, este diálogo, este encuentro se está grabando y para que esté a disposición también de la comunidad que no ha podido asistir. Y creo que, Elisa, has resumido también muy bien la esencia propia de nuestros encuentros, ¿no? Que es preguntarnos, debatir y pensar cuáles son nuestras inquietudes sobre en este caso, sobre los EPIs y los ODS y la sostenibilidad. Y yo creo que uno de los temas que se va a enlazar muy bien en uno de los tres bloques que vamos a tener de debate es esa idea de qué prioridad, ¿no? Las prioridades que tenemos cuando hay una emergencia social, ¿no? Y es una cuestión, creo que es verdad que si todo vale, ¿no?
en el tema de cuando tenemos una urgencia social y cuáles son las prioridades, ¿no? Y luego esa idea de transición yo creo que es fundamental porque nos hemos visto en utilizar una nueva herramienta, ¿no? que nos salvaguarda, en cierta manera, y que no sabemos hasta cuánto tiempo se va a quedar, y sí que es verdad que hasta qué punto es accesible, hasta qué punto es integrativa y hasta qué punto no también el concepto social, ¿no? A continuación tenemos a nuestra compañera de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industriales, Ruth Carrasco, y nos va a plantear pues, sus dudas y nos va también a facilitar un poco en el marco, en cómo están trabajando en su centro y de qué manera también se plantea este tema. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias a tu adjuntía y a la escuela, a la EdCity, por organizar el encuentro, por darnos el Zoom, por ponernos en contacto, por la verdad que yo creo que está siendo una experiencia muy interesante y que yo creo que vamos a poder después seguir trabajando juntos, que es lo que queríamos lanzar también un poco con este encuentro. Un placer enorme compartir la mesa con Lisa y con Sahar. Ya lo hemos dicho al principio, que hemos conectado muy bien las tres y que bueno, estamos teniendo un debate interesante. Así que queremos también compartirlo con toda la audiencia, a la que también os agradecemos que hayáis venido, porque es difícil en este contexto mantener vivas actividades de divulgación, como es la Semana de la Ciencia, que nos permite poner pues, los trabajos que hacemos desde la universidad y los centros de investigación mucho más cerca de la ciudadanía, y creo que es muy importante que se sigan manteniendo y se sigan desarrollando. Así que gracias a esos tres agentes, la EdCity, mis compañeras de mesa y el público, porque es muy importante mantener estas actividades vivas. Y yo, igual que Elisa, pues la verdad que cuando lanzamos el tema de EPIs sostenibles, tengo muchas preguntas también, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que invito a la audiencia a que al final se animen a participar todo lo que quieran y que planteemos preguntas, porque lo importante también muchas veces en investigación se dice eso, no es tanto tener las respuestas, sino tener las buenas preguntas. Entonces, a ver si llegamos a las buenas preguntas y entonces también llegaremos quizás a las buenas respuestas. Y bueno, en los temas de EPIs, no sé, Óscar, cómo hago para pasarlo. ¿Vas pasando tú o...? ¿Sí? Me planteaba, bueno, pues los EPIs, efectivamente, como ha comentado Elisa, nos vamos a centrar más en los que son de uso cotidiano, ¿no? De uso por la población en general. Empezamos con mascarillas, también con guantes. Los guantes, afortunadamente, a medida que hemos ido sabiendo más sobre la pandemia y cómo se va transmitiendo, pues su uso yo creo que ha ido decayendo bastante. Pero una de las primeras preguntas que se planteaba a la población, pasamos, Óscar, es ¿qué hacemos con estas mascarillas, ¿no? Cuando ya las hemos utilizado, o con los guantes, cuando ya los hemos usado, pues había mucha gente que se planteaba, pues como es plástico, lo tiro al contenedor amarillo, ¿no? Y claro, ahí es una primera confusión, porque los EPIs no se reciclan. Los EPIs van al vertedero o a la incineración, pero no es reciclaje. Ese material ahora mismo no lo estamos recuperando y probablemente será muy difícil recuperarlo porque, en cierta manera, es un material que tiene un cierto riesgo sanitario, ¿no? Puede estar contaminado y, bueno, pues ponemos en peligro a lo mejor a las personas que están trabajando en la gestión de residuos, ¿no? Entonces, los EPIs van al contenedor de restos y de ahí, pues, quizás se recupera energía de ellos a través de una incineración, quizás no, y seguro que acabarán en vertedero. Los residuos que son residuos sanitarios que vienen de hospital a veces pues pasan antes por un autoclave para ser esterilizados y luego también acaban en vertedero. Es decir, que los EPIs no... Es complicado una vez que han sido utilizados, ¿no? Y sobre todo por la utilidad que les damos. Como dice Elisa, nos permiten, en un contexto de emergencia sanitaria, compartir espacio público, ponernos en contacto con otras personas. Claro, si no tuviéramos la emergencia sanitaria no los utilizaríamos. Entonces, pues, en fin, es un residuo que es complejo de pensar que podamos recuperar el material de manera muy sencilla, de manera muy barata, ¿no? Y esto, si queréis pasamos un poco a la siguiente transparencia, tiene que ver probablemente con nuestro propio desconocimiento de cómo funcionan los sistemas de reciclaje. España es un país que tiene una buena tasa de reciclaje en envases, en donde tenemos lo que llamamos los scraps, son los sistemas integrados de gestión que recogen materiales de forma colectiva, pero en reciclaje, pero en reutilización, en remanufactura, en reparación, pues a lo mejor no tenemos tan buena tasa y sobre todo tenemos una tasa bastante elevada de vertedero, o sea, mandamos muchos materiales a vertedero. Entonces, cuando un producto
se echa al contenedor para ir a vertedero, no podemos hablar de reciclaje. Yo creo que eso es importante clarificarlo porque muchas veces hay un poco de confusión con los términos. Entonces, en España tenemos en torno, ahí os he puesto los datos que los he sacado esta mañana de la Agencia Europea del Medio Ambiente. En España, ahora mismo, bueno, el año 2017, más del 50% de los residuos que generamos van a vertedero. Y no hemos mejorado mucho en relación a 2006. Si os fijáis, las barras, ¿no?, son 2 países de la Unión Europea, la barra gris es la de 2006, la morada es la de 2017 y en España no hemos evolucionado demasiado. Pero el principal problema es que en el año 2035, es decir, dentro de 15 años, el objetivo europeo es tener una tasa de vertedero menor del 10%. Entonces, no podemos tirar cosas a la basura, tenemos que recuperarlas, recuperar el valor que hay en esos materiales, que es muy importante y que además, pues en fin, quizás sean materiales muy valiosos, ¿no? Como decimos nosotros en la escuela, esa basura es un tesoro, tiene unos materiales muy, muy valiosos. Entonces, un poco en ese pensamiento pasamos a la siguiente, de cómo podemos sacar residuos, o sea, podemos evitar que materiales que son muy valiosos acaben en vertedero. Hace pues 1 año y medio, no mucho más, primero iniciamos una pequeña estrategia de economía circular dentro de mi centro, de la escuela de la ETS Industrial, las escuelas industriales, y un poco la idea de decir, bueno, hace ya muchos años, ¿no?, que gracias a la presión de los alumnos estamos separando nuestros residuos, enviamos los envases al contenedor amarillo, el papel o al contenedor azul, pero bueno, ¿esto es suficiente o tendríamos que estar trabajando en cerrar el bucle, en recuperar materiales, ¿no?, en evitar que las cosas vayan a vertedero, incluyendo los EPIs quizás, ¿no? Y bueno, pues lanzamos un proyecto que luego ha ido creciendo y ahora mismo somos una comunidad que se llama Campus UPM Circulares, porque queremos crecer y ya lo estamos haciendo además, por ejemplo, en colaboración con la Adjuntía de Óscar, a más centros de la UPM para que no sea simplemente una iniciativa de industriales castellanas, sino que sea una iniciativa de toda nuestra universidad que, pues bueno, somos 35.000 estudiantes y un número de profesores bastante importante y, bueno, pues una pequeña ciudad dentro de la ciudad de Madrid, ¿no?, donde se pueden hacer muchas cosas. Entonces, si queréis, os cuento en la siguiente diapositiva cómo lo planteamos en su momento desde mi escuela. Bueno, pues veíamos que podíamos trabajar en diferentes líneas de producto, ¿no? El plástico de un solo uso que se generaba en la cafetería o en otros aspectos, el papel, el aluminio, el propio residuo verde, los residuos de poda para hacer compostaje y tratar de que esos ciclos de materiales pudiéramos recuperarlos en la medida posible, cuanto más cerca de la escuela mejor, a ser posible dentro de la escuela, con la idea, como podéis ver en los grafiquitos que he dejado a mano derecha, creo, de la pantalla, de que esos residuos se reutilicen dentro de la escuela, generando valor. Por ejemplo, podríamos recuperar plástico de la cafetería, procesarlo en la escuela y con ese plástico hacer piezas de dibujo para que nuestros alumnos las utilicen en las prácticas, que era algo que teníamos que comprar externamente o hacer externamente y ahora pues podríamos hacerlo con material que hubiéramos recuperado dentro del centro, ¿no? No con el objetivo de que nos saliera pues mucho más baratas las piezas, sino sobre todo con un objetivo educativo. O sea, mostrar a nuestros ingenieros e ingenieras que salen de la escuela y que después pues, van a trabajar en la industria y van a diseñar muchísimos procesos industriales, que es muy importante considerar el cierre del bucle desde el principio, desde el inicio, desde la etapa de diseño. Y cuando diseñan un proceso, un producto o un servicio, tienen que pensar en qué pasa con su fin de vida y cómo recuperar el máximo valor al final de la vida útil del producto. Pasamos a la siguiente. Y bueno, pues esta diapositiva muestra cómo ese proyecto, inicialmente en industriales, luego lo hemos hecho crecer con estas 5 líneas de trabajo centradas en las 5 Rs a una misión para el año 2030 dentro de la UPM que sería el campus circular. Ahí os dejo la referencia de un artículo que hemos publicado hace poquito en Economía Industrial, donde básicamente contamos pues un poco la estructura de lo que queremos hacer, ¿no?, dentro de los campus UPM. Y ya en la siguiente, a ver si me acuerdo, sí, quería contaros simplemente un poco, pues vinculándolo con lo que va a contar después Sahar, cómo estamos trabajando, los resultados que hemos obtenido en industriales en este año, prácticamente desde que empezamos el proyecto. O sea, la primera idea de una idea de economía circular fue de abril de hace 2 cursos académicos y en septiembre del curso pasado empezamos a trabajar en nuestro laboratorio de economía circular. Inicialmente, sobre todo, nos centramos mucho en el tema de recuperar plástico y reciclar plástico en la escuela, un poco con esa idea de a ver si conseguíamos hacer piezas de dibujo para nuestros alumnos, ¿no? Entonces, en este año pasado, con la pandemia de por medio,
conseguimos pues bueno, lanzar una serie de campañas de comunicación, consolidar un equipo de estudiantes bastante comprometido y hemos conseguido además el apoyo de varios patrocinadores que podréis ver ahí en la transparencia, que nos han ayudado pues, a comprar sobre todo los activos que necesitamos para poner esto en marcha, máquinas, pues bueno, casetas, diferentes pues bueno, activos que necesitamos y que bueno, ya pues todo lo que es la maquinaria la tenemos en la escuela funcionando. Entre medias nos cogió la pandemia, pasamos a la siguiente y bueno, pues bueno, estas son las campañas de comunicación que hemos ido lanzando, si queréis, y en la siguiente os cuento un poco lo que nos ocurrió con la pandemia, ¿no? Nosotros estábamos ya con nuestro proceso de recogida de plástico dentro de la escuela diseñado para trabajar con la cafetería, etcétera, y de repente nos vimos que no podíamos salir de casa, ¿no? Pero queríamos seguir avanzando con el proyecto. Y la verdad que los alumnos estuvieron muy comprometidos y cada 15 días nos reuníamos con Teams a ver cómo podíamos seguir avanzando, etcétera. Entonces, claro, muchos de los alumnos estaban vinculados al entorno de los Corona Makers, a que también pertenece Sahar, y ya lo va a contar después mucho más en profundidad. Y a través de esa colaboración con ellos conseguimos recuperar mucho PLA de aquellas viseras, sobre todo, de elementos de protección, que en un momento, acordaros, muy crítico, en los meses de marzo, abril, donde en los hospitales no había de nada, no teníamos mascarillas, ni guantes, ni pantallas protectoras, y ahí los Corona Makers se pusieron a tope pues, para poder suministrar equipos básicos de protección, ¿no? Entonces, recogimos todos los desechos de producción, o sea, no el equipo que ya está utilizado, sino cuando los makers están fabricando cosas en 3D, pues lógicamente en todo proceso de producción hay un cierto rechazo de producción, ¿no? Entonces, eso es inevitable, pues fallos, errores, a lo mejor pequeños restos, pequeños retales. Eso lo fuimos recogiendo gracias a la colaboración que hicimos con los Corona Makers y lo llevamos a la escuela. Y en septiembre, cuando ya empezamos a poder trabajar con una cierta presencialidad, con seguridad, ¿no? Tenemos muchas limitaciones, tenemos aforos reducidos, etcétera, pero bueno, ya podíamos empezar a hacer cosas. Pues bueno, hemos estado triturando todo este plástico, pasamos a la siguiente, y hemos utilizado este plástico pues, para hacer algunos experimentos con PLA en el laboratorio de química para ver qué tal se comporta el PLA virgen versus el reciclado, qué cosas podríamos hacer con ese PLA. Pasamos a la siguiente, ¿no? Ahí tenemos la colaboración de nuestro laboratorio de química que puede caracterizar muy bien cómo esos materiales desde el punto de vista mecánico o estructural pueden funcionar, ¿no? Entonces ahí tenemos resultados interesantes, como que por ejemplo si en la UPM quisiéramos cerrar el bucle del PLA, pues interesaría tener una compra quizás centralizada con una especificación técnica concreta del PLA para que sea común y de esa manera consigamos un reciclado de muchísima mayor calidad, ¿no? Y bueno, pues avanzamos en la siguiente. Hemos seguido, o sea, lo que hemos hecho en estos meses con la colaboración de todo el equipo de Circulariza Tetsi, que le quiero dar las gracias de aquí a todo nuestro alumnado que se ha involucrado porque son unos cracks y vamos a trabajar con ellos. Pues bueno, hemos clasificado todo ese PLA por colores, lo hemos triturado, lo hemos secado, también la secadora de la que disponemos y estamos iniciando ya las primeras pruebas de extrusión de hilo 3D para poder pues, bueno, devolver el hilo 3D que nos proporcionan los Corona Makers, devolvérselo para que puedan seguir haciendo piezas, ¿no? Como os digo, nuestro objetivo no es convertirnos en una gran recicladora de plástico a nivel industrial. Nuestro objetivo es mostrar a nuestros ingenieros e ingenieras que esto es posible, que esto es viable, que esto es socialmente inclusivo y que técnicamente y económicamente tiene todo el sentido, para que lo incorporen en su acervo, ¿no? Ingenieril y después lo puedan llevar a empresas, instituciones, cuando tengan que tomar decisiones, etcétera, etcétera. ¿Y cómo seguimos? Pues bueno, en este año nos hemos planteado con la gente de Oscar trabajar en una red de recogida PLA intercentros dentro de la UPM para poder avanzar este proyecto a toda la UPM. Queremos trabajar con otros plásticos también, PET y polipropileno, con otras universidades quizás también. Y luego también pues quería cerrar un poco con esta última reflexión. La pandemia, o sea, los EPIs que utilizamos en pandemia nos sirven para protegernos contra un virus que bueno, y que nos permiten estar en el espacio público, ¿no? Como comentaba Elisa. Pero al final no dejan de ser los EPIs una tirita al síntoma, ¿no? O sea, tenemos el virus, que el virus es el síntoma y con eso le ponemos una tirita. Pero el virus es la manifestación de un problema de fondo, que es nuestra forma de vivir, producir y consumir. Sabemos que la pandemia no es un cisne negro, lo ha dicho el propio autor del cisne negro, Nassim Taleb, ¿no? Es algo que se podía haber previsto, no es un evento extraordinario, sino que ya era un riesgo que estaba encima de la mesa y que tiene que ver pues, bueno, con la pérdida de biodiversidad, con los modelos de cómo utilizamos la naturaleza, ¿no?
Entonces, quiero remarcar un poco que, bueno, los EPIs son una parte de la ecuación, pero que la población también tiene miedo y hemos retrocedido mucho en el uso de envases de un solo uso, en la plastificación de los alimentos, ¿no? En diferentes aspectos que bueno, pues tenemos que revisar si tienen sentido o no. Y volver un poco a este enfoque de una única salud, One Health, que es nuestra salud, está vinculada con la salud de los animales y con la salud del ecosistema, el propio planeta, ¿no? Y que, bueno, pues cuando se toman decisiones, como decía Elisa, tenemos que mirar a los tres aspectos. Y perdonad que me he extendido muchísimo, pero bueno, luego seguimos en el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth, porque además nos has introducido algunos de los puntos que vamos a hablar, como la financiación, las campañas de comunicación y cómo comunicamos, ¿no? De qué manera. Esa idea de acción y reacción, que creo que es muy interesante, que ha sucedido, ¿no? Y de qué manera reaccionamos, y que ahora Sahar pues también nos va a explicar, y sobre todo también ese papel que tenemos como centros, como universidad, y sobre todo esa idea de campus urbano, ¿no? Que es una de las ideas que estamos intentando trabajar desde nuestra escuela y en colaboración con vuestra escuela y con los otros campus de la Universidad Politécnica. Entonces, sin más dilación, vamos a nuestra recién egresada Sahar, de nuestra escuela de la ETSIDI. Gracias, Óscar. Bueno, lo primero Óscar, muchísimas gracias por contar otra vez conmigo para este debate, que la verdad es que aquí, bueno, puedo venir como ponente, pero sí que es verdad que tengo más dudas que probablemente el público o todos los que estamos aquí vamos más con dudas que con soluciones. Entonces, por eso me encanta participar aquí con vosotros, porque al final, si conseguimos desengranar algunas cosas siempre en equipo con personas con diferentes puntos de vista del prisma que mencionaba Óscar, de la parte social, la parte de residuos, y yo quiero hablar pues del otro vértice, que es la parte de diseño, porque todo producto parte de una idea. Entonces, es muy importante que, bueno, yo como estudiante de ingeniería industrial, sí que es verdad que desde el primer momento sabes que todo lo que tú diseñes va a tener una repercusión, tanto en si, pues un buen diseño pues siempre tiene que ser funcional, que tenga el mínimo de piezas posible. O sea, hay como unas leyes, por así decirlo, pero es verdad que las leyes del ecodiseño o de un diseño sostenible muchas veces se resumen a, bueno, es biodegradable, coge un material biodegradable y ya está. Y eso es como un error, porque al final no es cuestión de ver si es biodegradable, porque como bien ha explicado Ruth, es que si no existe una gestión de ese residuo biodegradable, va a dar igual que tú lo hagas biodegradable, porque va a acabar en el vertedero. Es como si tú no tienes un sistema para recoger esa cáscara de plátano, pues es que va a acabar en el vertedero y va a ser un residuo, no va a servir para alimentar una planta. Entonces ahí también, como han mencionado mis compañeras, es muy importante también el conocimiento, y eso, la educación. O sea, hay un montón de ramas en este aspecto que poco a poco van floreciendo, pero sí que es verdad que en el diseño es muy importante, porque al final yo siempre pienso que algo que está bien diseñado no va a tener que necesitar más retoques, y va a ser desde principio a fin, siempre va a ser un beneficio para la sociedad. Entonces, es muy importante que, bueno, yo sé que aquí hay compañeras mías de ingeniería en diseño, y la verdad es que todas compartimos esa idea, y la verdad, en la ingeniería en diseño es muy importante tener en cuenta no solo también lo que hemos dicho del material, porque a veces la palabra biodegradable puede confundir, pero también pensar en la ubicación donde se está utilizando el diseño. Es muy importante, como antes ha dicho Elisa, que la fabricación sea sostenible, que el proceso sea, pues, que abarque a la gente de la zona, que sepas que vas a utilizar los recursos de la zona, porque no te sirve de nada si tienes que hacer viajes o sea, si te tienen que venir, por ejemplo, con el caso de los EPIs, si te tienen que venir de China las mascarillas, por mucho que sean biodegradables, la huella ecológica que deja un avión que viene y va cada día, pues es que sigue siendo algo que perjudica a nuestro medio ambiente. Entonces es muy importante ver todo de un producto, y eso es lo que me gusta sobre todo de todo lo que he aprendido en la escuela y también en estos debates. Por eso os animo a participar en todas las
cuestiones que queráis, al público que habéis asistido, que muchísimas gracias por venir, y sobre todo eso, que un poco pensar sobre todo en el diseño de base, en qué podemos mejorar. Y en esto que podemos mejorar, quiero enfocar esta fotografía, bueno, anteriormente, perdona Óscar, esta fotografía es muy interesante al términos de biodegradable. Esta bolsa es una bolsa biodegradable y ha estado, a ver, que me acuerdo de la noticia, creo que ha estado 3 años en el mar, bajo tierra en el mar, sumergida. Es un estudio de una universidad de Reino Unido, y ha estado 3 años y la han desenterrado y han comprobado que sigue siendo funcional, que su degradación ha sido del 100% al 97% de su pureza, por así decirlo, que tenía. Entonces aquí la prueba realmente de que tened mucho cuidado cuando compráis productos biodegradables. Yo en este caso recomiendo, por ejemplo, se hizo también el estudio con una bolsa compostable, que no es lo mismo que biodegradable, y en este caso en 3 meses sí que es cierto que se disolvió en donde estaba. Pero es cierto que era bajo el mar y bajo tierra, no al aire libre como podía ser en un vertedero, por ejemplo. Ahora sí, así. Pues pasaros. Y bueno, al hilo de lo que comentaba Ruth y al hilo de todo todo lo que ha pasado con la pandemia, es muy importante pues que tengamos en cuenta el diseño y tengamos en cuenta pues el post, ¿no? Entonces, en este caso, como ex coordinadora, pero que fui coordinadora de Coronavirus Makers, que era una organización que se volcó muchísimo en fabricar una alternativa para los sanitarios y para todo el mundo que estuviese expuesto al virus, para protegerles en cierto sentido. Sí que es cierto que hay varias ramas que me gustaría hablar en cuanto a diseño, que he aprendido en Coronavirus Makers Madrid, que yo no conocía como diseñadora en la carrera. Y es cierto que para un elemento EPI que proteja a los sanitarios, que era lo que realmente nosotros estuvimos investigando en Coronavirus Makers Madrid, necesitas un certificado CE. Y este certificado te lo otorga la Administración Europea, la Comisión Europea, y tiene que cumplir unos requisitos, unas normativas. Entonces es como decía Elisa, no podemos, una mascarilla de tela, pues un CE no lo va a tener, no va a pasar ese filtro para poder aplicarse en hospitales. Pero en cambio nosotros en la primera forma de actuar estuvimos dando una solución. Es decir, es importante dar soluciones, pero también saber el efecto que tienen esas soluciones. Nosotros sabíamos que nuestras pantallas no eran certificadas con SCE, pero protegían, pero luego nos dimos cuenta que nuestro residuo generado también era una consecuencia de la pandemia. Y esto fue cuando, pues casualmente, coincidimos con Ruth y con Circulariza Etsy, y la verdad es que conectamos y dijimos, tenemos que solucionar todo este residuo que se está generando, y nos pusimos a ello y recogimos, pues lo que veis aquí es parte de lo que se recuperó de todos los desechos, todas las piezas fallidas, y la verdad es que es muy interesante ver cómo desde diferentes instituciones hay una implicación para intentar contrarrestar el efecto que estamos causando con esta pandemia. Vale, siguiente. Entonces, bueno, aquí me gustaría un poco, en cuanto a, como ha dicho antes Elisa, las mascarillas, pues hay varios tipos. Esto es lo que recomienda el Ministerio, esto es una captura del Ministerio de Sanidad. Entonces, es importante saber que las mascarillas quirúrgicas y mascarillas EPI son las que se utilizan en sanidad, y las mascarillas higiénicas son las que tienen una tela que también cumple una normativa, porque repele el agua y también permite la respirabilidad, es decir, no vale cualquier tela, pero estas serían solamente para gente sana. Son las que todos conocemos que cada 4 horas hay que lavar y que tiene que ser más de 60 grados y que solo llegan a un X número de lavados. Y eso sería para las personas sanas, pero luego entramos en conflicto que muchos no sabemos si estamos sanos o no. Entonces es muy complicado saber en realidad cómo ofrecer una alternativa en cuanto a este abanico de opciones. Luego están las mascarillas quirúrgicas. Las mascarillas quirúrgicas entran también dentro de un poco, no son un EPI porque tienen un certificado, pero sí que es verdad que no ofrecen tanta seguridad como las que son EPI porque tienen el certificado.
Y dentro de estas hay una buena noticia, las mascarillas EPI, que ha salido de aquí, de España, de el CSIC, con Bionicia, creo que se llama, sí, perdón si me confundo, y han sacado unas mascarillas que son de nanofibras, porque las mascarillas EPI lo que hacen es que filtran las partículas del virus mediante electrostática. Por eso cuando se moja ya no hay esa fricción y no hay ese filtro, y por eso como que pierde esa capacidad filtrante. En cambio, las mascarillas que han sacado en nanofibras es un filtro mecánico, es decir, que son partículas que al ser es un tejido que está compuesto de unas partículas que al ser más gordas, pues no pasa el virus. No es por protección electrostática. Esto quiere decir que sí que es verdad que con un autoclave se pueden recuperar este tipo de mascarilla. Han estado pues, haciendo sus estudios y ha sido aprobada, pero aún no tiene el marcado CE. Entonces, es como todo. Al final, hay una investigación, pero es muy complicado conseguir, porque nosotros también estuvimos intentando mejorar en diseño, pero es muy complicado conseguir ese efecto de, o sea, cumplir todas las normas, es muy complicado. Entonces, bueno, hay que buscar alternativas y por eso me gustaría, sí, pasa, genial, Oscar. Por eso me gustaría un poco recordar que Coronavirus Makers Madrid nació de una ausencia de un poco una organización que investigase una solución a un problema concreto. Y al final, por ejemplo, la pandemia ha creado necesidades que no existían. Ahora necesitamos gel alcohólico en las 24/7, portarlo cada vez que salimos, cada cosa, ¿no? Y luego también nos dimos cuenta, por ejemplo, los sanitarios que se comunicaban con nosotros, nos decían que les dolían un montón las orejas, que les salían úlceras, y ahí empezó a activarse un equipo de investigación diseñando pues lo que llamamos ahora y se conoce como salvaorejas, que es verdad que es algo que es una tontería, pero sí que es cierto que resuelve un problema. Pues no hay que quedarse solo en el producto, hay que quedarse también en todo, como decía Ruth, en el ciclo de vida de todo ese producto. Entonces, en salvaorejas sí que es verdad que muchos de estos salvaorejas que han estado fabricados en PLA han pasado, al final, pueden pasar fácilmente al ciclo que decía Ruth con Circularized SI, reciclando ese PLA y reutilizándolo mediante la trituración. Pero es cierto que luego ha habido muchas empresas de inyección que se han subido a ese, pues, como carro y han sacado pues esa fabricación de salvaorejas en inyección. Entonces, a mí me gustaría plantear una pregunta en el sentido de que no sé muy bien, yo personalmente, no sé muy bien si es que no existen soluciones o es que no conseguimos aceptar que existen soluciones y cambiar nuestras comodidades por integrar en nuestra vida nuevas soluciones que tal vez nos impliquen un sacrificio o un cambio simplemente. Entonces me gustaría un poco plantear esto. Y muchas gracias. Bueno, aquí pues una ilustración de nuestros voluntarios de Coronavirus Makers, que bueno, reflejó el momento en el que los makers nos unimos. Entonces también implica que en esto también tenemos que estar todos unidos, que no podemos olvidarnos de ninguno de los sectores, tanto de educación, de diseño, del consumo responsable social y sobre todo de medio ambiente. Pues muy bien, ahora viene la parte del encuentro. Entonces, hemos visto estas tres miradas sobre un tema y lo vamos a dividir en tres bloques temáticos. El primero tiene que ver con los sistemas de reciclaje, preguntarnos el cómo, ¿no? En los sistemas de reciclaje. El segundo es sobre recursos, experiencias y financiación, ¿no? Esa idea de responsabilidad social. Y el tercero es oportunidades de emprendimiento, grupos de trabajo y cuestionarnos y preguntarnos ¿ahora qué?, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con el primero, que es sobre sistemas de reciclaje, esa idea del cómo, ¿no?
Y ha sido curioso, simplemente como introducción, se han planteado unas preguntas en Twitter. Hemos planteado unas preguntas sobre si sabíamos o no sabíamos que si se podían reciclar los EPIs. ¿Qué EPIs se podían reciclar o no se podían reciclar? Si sabíamos dónde colocarlos, dónde colocábamos las mascarillas. Y entonces hemos tenido mucha diversidad de respuestas. Entonces eso creo que nos da también, había 3 opciones en las diferentes iniciativas que tuvimos a lo largo del día de ayer. Una será sí, lo sé claramente, no me la había planteado, o creo que lo sé, pero tengo alguna duda, ¿no? Y entonces hemos visto una gran diversidad. No ha habido ninguna de las 3 preguntas que se han planteado, ninguna respuesta mayoritaria, y yo creo que eso pues, nos da una idea de muchas de las cosas que nos habéis contado. Entonces, me gustaba enlazar este primer bloque de sistemas de reciclaje y un poco saber vuestra opinión a nuestras compañeras, pero también a la audiencia. Y no sé si hay alguna, voy a dejar de compartir la pantalla y no sé si hay alguna pregunta entre los asistentes. Tenemos el chat habilitado y si no, no sé si mis compañeras les apetece decir algo en este primer bloque. ¿Quién empieza? ¿Arranco? Arranca, Ruth. No, bueno, en los sistemas de reciclaje, o sea, es importante remarcar que la palabra reciclar hay veces que no está muy claro qué significa. O sea, reciclar supone recuperar materiales, pero perdemos la forma, ¿no? O sea, cuando reciclamos estamos yendo solamente al material. Antes de reciclar podemos reutilizar, podemos compartir un activo, o sea, el uso compartido, podemos refabricar, podemos reacondicionar, podemos reparar. O sea, hay muchas res antes de reciclar. Eso es lo primero que yo diría, ¿vale? Entonces, clarificando un poco porque muchas veces no nos queda, o sea, decimos, estamos reciclando y en realidad a lo mejor estamos reutilizando. Y es mucho mejor porque desde el punto de vista energético, por ejemplo, reutilizar no supone volver a fabricar el producto. Yo cuando reciclo vidrio, lo tiro al contenedor verde, lo troceo, ¿no? Y luego lo tengo que fundir a una temperatura altísima, que seguro que son más de 1000 grados, porque lo tengo que hacer líquido y eso es sílice. Y luego volverle a dar forma. Entonces, reciclar tiene una termodinámica interesante desde el punto de vista energético. Entonces, antes de reciclar hay muchas cosas, que son reutilizar, compartir, reparar, remanufacturar. Eso es lo primero que creo que es importante dejar claro y que son los elementos o lo que llamamos los building blocks de la economía circular. Yo animo a la audiencia que se meta en la página web de la Ellen MacArthur Foundation, que hay unos materiales de divulgación estupendos. Luego sí que os dejo el enlace, un poco por clarificar qué son esas diferentes opciones, ¿no? Porque hay bucles más cortos y bucles más largos. Y luego, ¿cómo establecer sistemas de reciclaje? Pues bueno, ahora mismo en Europa, gracias a que la Comisión Europea impulsó mucho lo que se llamaba logística inversa o reciclado en los años 90, tenemos sistemas de reciclaje institucionalizados o estándar, ¿no? Que son los sistemas colectivos y que existen para envases y embalajes, que es el cubo amarillo, para aparatos eléctricos y electrónicos, toda la basura electrónica, las bombillas, lo habéis visto, ¿no? El SIGES Ambilamp, en fin, ¿no? Luego, para baterías y pilas también, a lo mejor son ecopilas, a lo mejor lo habéis visto, son pues, bueno, sistemas colectivos que recogen las pilas, ¿no? Y también para vehículos fuera de uso, que quizás esto no estamos tan acostumbrados, pero existe también un sistema colectivo que es Sigrauto y que se encarga de reciclar los coches que ya acaban su vida útil, ¿no? Entonces, esos sistemas son, o sea, vienen marcados por lo que se llama la responsabilidad ampliada del fabricante o del productor, los sistemas RAP, que es que el fabricante es responsable de los productos que pone en el mercado. Entonces, está obligado a recuperarlos. Y muchos de los fabricantes optan, o sea, ahí tienen 2 opciones, según la ley, que es hacer su propio sistema individual, ¿vale? Para recuperar los materiales que ponen en el mercado, vamos, no los materiales, los productos que ponen en el mercado, o adherirse a un sistema colectivo, que puede ser el sistema colectivo es Ecoembes, es Sigrauto, es Ecopilas, es Ambilamp, en fin, lo digo un poco para que a lo mejor os sonarán los nombres. Y esos son los sistemas de reciclaje que tenemos ahora mismo en la Unión Europea. En otros países del mundo ese sistema también se ha, digamos, exportado o adoptado y lo vemos, ¿no? Pero ojo, porque los sistemas de reciclaje han existido siempre.
Es decir, siempre se ha reciclado. De hecho, la basura es un problema de las sociedades modernas. Pero si uno va a países que muchas veces que son como menos avanzados, en realidad existe una economía vinculada al reciclaje que está ahí, que es el sector informal. Entonces, el sector informal también tiene un papel súper importante en el reciclado a veces, ¿no? Entonces, tenemos que analizar estas cosas con mucho cuidado porque en unos contextos puede tener todo el sentido de implementar un sistema colectivo, en otros contextos igual hay que crear las condiciones para que el sistema informal haga una recuperación pues bueno, con las condiciones de seguridad y salubridad que son adecuadas, ¿no? Pensad, por ejemplo, en esas fotos que se ven siempre en vertederos de e-waste, ¿no? Donde se ven a niños ahí manipulando metales peligrosos, que eso es muy tóxico para la salud. Pues a lo mejor lo que hay que hacer es facilitar que esos sistemas se hagan con condiciones humanas, de derechos humanos, ¿no? Razonables, pero no cargarse el sistema informal porque entonces les quita su medio de vida, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy interesante. A mí la verdad que me parece un tema de investigación apasionante en el que estamos trabajando pues bastantes compañeros dentro de la escuela y fuera y creo que hay que seguir avanzando porque hay mucho desconocimiento de cómo se recuperan los materiales. Y siempre, antes de reciclar, pensar en las otras redes y pensar en nuevos modelos de negocio. O sea, muchas veces no necesitamos tener las cosas, podemos compartirlas. Entonces, la economía colaborativa, bien entendida, no como una economía de plataforma que quita derechos a los trabajadores, sino una economía que nos permite compartir activos infrautilizados o que nos permite reutilizar, ¿no? Sabéis que, por ejemplo, la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? De poner a disposición en los puntos limpios, pues no sé si conocéis el sistema REMAD, ¿no? El punto limpio, pues bueno, facilitar que los ciudadanos ahí intercambien productos que todavía están en buen uso a través de un sistema de puntos, ¿no? Eso es una opción. Y luego, pues eso, buscar modelos de negocio que no basen el valor o la transacción económica en venderte un producto, sino satisfacer tu necesidad. O sea, si yo necesito tener, o sea, yo qué necesito, tener un coche o necesito moverme. Esa es una de las claves. Si el fabricante retiene la propiedad del producto, vamos a tener un incentivo muy poderoso para que se reutilice, se repare y evitar la obsolescencia programada. Y eso es algo muy interesante que tenemos que trabajar. Gracias, Ruth. Tenemos una pregunta en el chat de nuestro compañero Alberto Garrido que nos pregunta y nos plantea qué podemos hacer para escalar esto en la UPM. Y creo que es la gran cuestión, ¿no? También pensando en la idiosincrasia de la propia institución, ¿no? Entonces, ¿qué piensas, Ruth, sobre... Pues a ver, yo creo que la clave, como en casi todo, son las alianzas, ¿no? Entonces tenemos que trabajar juntos y la clave es el ODS 17, entre departamentos, entre compañeros de escuela, entre centros, entre otras universidades también, con lo así está haciendo la ETSIDI muy bien con los barrios, porque lo que también tenemos, como comentabais antes a Javi y Elisa, es muy importante de dónde vienen las cosas. Si yo tengo que para reciclar o recuperarlo, me lo tengo que llevar a no sé cuántos mil kilómetros, pues ojo, eso no interesa, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor tenemos una oportunidad de aliarnos con alguien que esté más cerca y hacer un proceso interesante, teniendo en cuenta también que los procesos de reciclado necesitan una cierta economía de escala, ¿eh? O sea, no puede ser siempre en pequeñas dosis. Necesitamos buscar el equilibrio entre la distancia próxima y una cantidad suficiente para que el proceso tenga un mínimo de rentabilidad. Eso, bueno, es una cosa así muy técnica, pero bueno, es importante. Y yo creo que la clave en la UPM es seguir buscando esas sinergias. Hemos tenido el apoyo del rectorado, que yo creo que la línea que nos han lanzado de las comunidades UPM es muy acertada y además aprovecho para agradecer pues, bueno, el impulso que nos han dado en esa línea. Y lo que tenemos es que ir construyendo poquito a poquito esta red, ir tejiéndola, ir trabajando juntos. Y se favorecen también estas iniciativas precisamente poniendo esos recursos, ¿no? que son muy importantes, que es el facilitador. O sea, las alianzas no funcionan sin recursos. Una alianza necesita alguien que esté detrás del tema, que comunique, que persiga, que haga de project manager, que no deje que los temas se olviden. Y entonces, esa es una de las claves, pero bueno, afortunadamente parece que una semilla de facilitación tenemos, ¿no? Puesta a través de comunidades UPM y ahora hay que ir escalando, ¿no? Buscando pues más socios y también haciendo que la bola de nieve crezca para que consigamos también más financiación, ¿no? A medida que vayamos teniendo más resultados, podremos también hacerlo más sostenible desde el punto de vista de recursos, ¿no?
No Sí. sé si he contestado a la pregunta. Sí, yo creo que también otro tema que está muy relacionado con ese proceso de colaboración del que comentabas y es la idea de motivación, ¿no? Al final tenemos que motivar o buscar un agente de motivación para los agentes implicados, ¿no? Y cuando trabajamos con la comunidad o con las diferentes comunidades, tenemos que buscar, hacer un diagnóstico y una vez que hacemos ese diagnóstico, ver detectar cuáles son las necesidades. Y muchas veces es una de las cuestiones que además está muy relacionada con los ODS, es practicar la escucha, ¿no? De ahí la importancia de los procesos de mediación, ¿no? Y con eso, con Elisa, hemos estado también hablando y creo que la Casa Encendida, ¿no? Y la colaboración con la Casa Encendida, nuestra colaboración también con la Central del Diseño en el Matadero, o con colaboraciones también que estamos enlazando con el Reina Sofía o con el Circo Price, es importantísima, ¿no? Porque al final son los agentes que están también o que llevan muchos años trabajando con el barrio. O sea, son instituciones que llevan trabajando por y para el barrio o para la comunidad muchísimo, ¿no? Como anécdota, hoy hemos tenido una reunión con la Junta del Distrito Centro y realmente la reunión se basaba, la teníamos gracias a Isabel Carrillo, y realmente una de las cuestiones era cómo detectar esas necesidades, porque al final esas necesidades se van a traducir en proyectos y en motivación y en colaboración. Y si resumimos esa reunión, era el tema de la economía verde y el reciclaje, ¿no? Y una de las problemáticas de un barrio o de un distrito como puede ser el distrito centro, ¿no? Que conviven los visitantes, los usuarios y la gente que vive. Y ahí era cómo combinar, ¿no? Todos esos agentes y qué podíamos hacer nosotros como institución de educación superior. Y cómo atraer, o sea, llevar el talento de nuestros estudiantes, el talento de nuestro PDI y el talento también de nuestro PAS a trabajar de forma colaborativa y con motivación, ¿no? Y al final se resume en esa cuestión. Y luego, pues lógicamente, el apoyo institucional que tenemos como tal. Esa pregunta igual quería planteársela también desde una perspectiva exterior a Elisa, ¿no? Una perspectiva externa a Elisa, ¿cómo ves estos temas? Y luego Sahar, que creo que también es un buen ejemplo porque es estudiante de la CSIDI, pero que ha estado trabajando últimamente en colaboración con industriales y ahora está, por ejemplo, en minas con una beca. Entonces también vemos ese prisma, ¿no? Triple de colaboración de saber, ¿no? Y me gustaría también saber vuestra opinión sobre la pregunta de Alberto. Bueno, yo creo que habéis levantado varios temas que son fundamentales y para mí en este momento uno de los grandes retos es cómo vamos a seguir haciendo networking y cómo vamos a seguir haciendo alianzas. O sea, creo que veníamos empezando ya desde hace años a tener un trabajo muy potente en intersectorialidad, ¿no? Y en romper los silos también y en buscar, digamos, proyectos que tengan una sinergia con unos objetivos comunes. Y bueno, creo que como con muchísimas otras cuestiones, pues la pandemia, digamos, que lo ha cortado y estamos otra vez retomando esto. Entonces, en ese sentido también estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ruth, la importancia de tener una persona que hace de mediación y de facilitación y agradecerte la labor que has hecho porque con todo esto todas estamos con muchísimos, intentando, todo el mundo está intentando encontrar, ¿no? sus pies de nuevo y yo me doy cuenta de que la parte justo de cómo volvemos a generar red y cómo retomamos esos temas que teníamos en marcha, los seguimos poniendo en marcha y cómo los espacios virtuales pueden ser espacios participativos, me parece un tema crucial en este momento. Y lo digo porque además, si bien es cierto que tenemos que hacer todo el trabajo con los barrios y todo el trabajo con las instituciones, no deja de ser cierto que al final en una reunión Zoom pues accede quien tiene la tecnología para acceder, el interés para acceder y la información y ha llegado a ella, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con otro de los enormes retos, que no es solo cómo seguimos generando las alianzas que ya veníamos buscando cómo hacerlo, sino cómo lo hacemos integrativo y participativo.
Claro. Entonces, bueno, o sea, enlazar esto con la parte también de reciclaje, por así poner uno de ellos dentro de los muchísimos otros temas que tendríamos que estar abordando también a nivel de participación ciudadana en cuestiones ambientales también. Yo creo que es que, o sea, seguimos teniendo los mismos retos que teníamos antes, que es cómo hacemos que se divulgue la información, cómo ponemos los medios para que la gente tenga posibilidad de hacer ese cambio en sus hábitos y poder tomar distintas acciones para que eso sea efectivo, pero eso lo tenemos que poder poner de una manera que la gente lo pueda hacer. No pedirle a la gente que también haga todo un cambio sin haber hecho el espacio de formación, de sensibilización y de la cuestión técnica que lo vaya a facilitar que lo puedan hacer, ¿no? Entonces, a mí me encantan estos ejemplos, por ejemplo, el que ha puesto Sahar de las bolsas biodegradables y las pajitas, y para mí es un tema que me resulta muy difícil, porque ¿cómo le explicas a la gente desde un punto de vista de educación ambiental? Estás intentando hacerlo bien porque estás intentando adquirir un producto que supuestamente te están diciendo que es positivo, pero fíjate, es que todavía no estamos ahí para que eso sea realmente lo que te están diciendo que es, ¿no? Hay todavía una necesidad de también hacer una comunicación muchísimo más veraz respecto a qué es lo que tenemos en nuestra mano y qué es el impacto positivo que puede llegar a tener, ¿no? Entonces, bueno, o sea, desde la Casa Encendida, o sea, llevamos, pues eso, desde que abrimos con un trabajo en el barrio muy importante, también mucha apertura, lo que nos da la posibilidad ahora mismo, todo el mundo virtual, es pues de generar, digamos, esas semillas de cambio también en otros espacios, ¿no? Entonces, sí, hemos tenido mucha gente conectando a nuestros cursos y talleres y a nuestros encuentros desde distintos lugares del mundo, y yo creo que, bueno, ahí lo interesante es que en el fondo lo que buscamos es generar esos espacios de encuentro basado en intereses, motivaciones o necesidades comunes e ir replicando lecciones que podamos ir aprendiendo en distintos sitios, o abrir estos foros de debate, por ejemplo, para ver qué preguntas nos estamos planteando y entre todas y todos pues ir intentando encontrar respuestas, ¿no? Y creo que es el camino que tenemos que seguir haciendo y bueno, ya era un reto antes y ahora tenemos que ir viendo cómo generar aún más integración de la que ya teníamos que encontrar antes, ¿no? Claro. Y lo importante también, cuando trabajamos en esa escucha y en estos foros de debate y sobre todo el tema de la accesibilidad, es trabajar luego y llevarlo y aterrizarlo a determinados colectivos. Y de ahí que la mediación, y en particular la mediación cultural o los colectivos de mediación cultural que también trabajan en la divulgación científica, pues hay que crear programas para trabajar con ellos, ¿no? Y eso, para que al final nosotros somos expertos en nuestro campo y organizamos y fomentamos ciertas iniciativas, pero luego hay que saber o hay que formar, en este caso, a nuestros estudiantes con colectivos de mediación para que puedan acercarse y saber y trabajar la escucha, trabajar el lenguaje y llegar a todos estos temas y aterrizarlos para luego revertirlos a la universidad para poder, o a las instituciones como la Casa Encendida, y trabajarla pues desde lo interdisciplinar o lo no disciplinar, porque yo ahora cada vez estoy más en la línea de no tanto ser tanto interdisciplinar, sino que romper con todas las disciplinas y trabajar desde esa no disciplina que produce al final lo que acercarse a la comunidad. Creo que Leslie Portillo tiene una pregunta. Sí, hola, tengo una pregunta. Bueno, básicamente entré a esta plática porque conocí a Oscar en una clase de emprendimiento y yo estudié la maestría en tecnología e innovación en este mundo de la moda y estoy como muy emocionada cuando hablaban sobre el reciclaje. Me gustaría preguntarle a Ruth sobre el reciclaje en PET, porque parte del programa de esta maestría pues es obviamente generar moda sostenible, y a mí me gustaría experimentar un poco con lo que es el textil que se hace después de que reciclan el PET para poder hacer prendas. Entonces,
pues igual y hablaban sobre justamente la colaboración de otros campus, y me gustaría saber si existe ya este reciclaje o ellos ya lo han implementado y de qué manera me podría acercar a ustedes como para el siguiente semestre poder tener una interacción sobre el reciclaje del PET. Y igual emplearlo en un proyecto de moda, digamos. Pues muchas gracias por tu pregunta, Leslie. Es uno de los asuntos, ¿no?, clave, como además el textil, lo ha apuntado Elisa, es un sector al que hay que darle una pensada porque, bueno, pues tiene impactos importantes y tenemos un modelo bastante lineal. Diría de los sectores más lineales, puesto que la fibra textil en general todavía se recicla bastante mal. El reciclaje del textil es complicado, sobre todo porque las fibras suelen ser mixtas, entonces tenemos a lo mejor algodón con un poco de elastano y también tiene sentido, ¿no? Porque al final cuando, por ejemplo, nos ponemos una prenda que a lo mejor lleva un poco de elástico, pues aparte de que a lo mejor es más cómoda y sienta mejor, pues a lo mejor su planchado, por ejemplo, es mucho más sencillo y entonces ahorramos mucho en huella de carbono vinculada a la energía del planchado de la prenda, ¿no? O sea que un poco también volver a esa idea de análisis de ciclo de vida global, de no todos los factores, no solamente una parte del sistema. Y un poco yendo a tu pregunta, yo no soy una súper experta en polímeros, pero en la UPM y un poco en la red de circularización sí que lo hay gente que sabe muchísimo. Y yo lo que te puedo decir un poco, que te podría decir cualquier ingeniera industrial que hubiera haber leído un poquillo del tema, es básicamente pues, que el PET y unas fibras sintéticas, el poliéster, por ejemplo, salen del petróleo. Entonces, lo que ocurre es que el PET, que es para lo mejor es el plástico de las botellas transparentes, ¿no? Una botella de agua, una botella de refresco, parece que está bastante claro que es muy fácil transformar PET en poliéster. Y por eso estamos viendo que ya hay muchas marcas de moda que lo anuncian, este abrigo está hecho de tantas botellas de plástico, porque la transformación de PET, del plástico PET, al poliéster es parece sencilla o sea, no tiene un coste demasiado elevado y por eso estamos viendo muchas iniciativas que dicen, oye, recuperamos plástico de los mares para transformarlo en prendas de ropa, o también lo he visto en gafas. Hay una iniciativa muy interesante hay varias, de utilizar ese plástico marino para hacer monturas de gafas. Entonces, todo lo que sean fibras sintéticas que proceden del petróleo, ahí hay un potencial muy interesante. Y vamos, creo que ya hay bastantes experiencias ya hechas, con lo cual, pues bueno, te animo a explorarlas. Y bueno, si quieres contactar con alguno de los profesores de la UPM, escríbenos, creo que está por ahí mi LinkedIn, nos lo ha dejado Óscar o lo que sea, o escribes a Óscar y él nos rebota la pregunta y te podemos decir. Pero vamos, hay bastantes experiencias y hay grandes marcas grandes marcas del fast fashion que lo ponen en sus tiendas, ¿no? Esta es la línea sostenible y tal, o sea que yo creo que es algo que es viable técnicamente. Adelante, Elisa. Yo voy a aprovechar y va a parecer que estoy aquí haciendo publicidad y todo, pero es que justo este fin de semana tenemos el maratón de reciclaje textil. Aprovecho todo lo que acaba de comentar Ruth y aprovecho tu pregunta para decirte que te puedes conectar a ello. Te voy a dar ahora el link y hay varias diseñadoras que han estado en una convocatoria, que van a estar contando sus diseños, y gran parte también tiene mucho que ver no solamente con el diseño, sino con el producto inicial, ¿no? Entonces, bueno, te invito a que lo puedas ver, te lo voy a dejar ahí. Si tuvieras alguna pregunta, también Óscar te puede poner en contacto conmigo y encantada de ponerte en contacto con la gente, por no decir mucho más. Y os invito a todos a también participar, pero bueno, ahí sí. Por no llevar mucho más espacio. En el chat puedes poner el enlace y aprovecho de que ha salido este tema, que justamente, bueno, entre mañana enviaremos la presentación de PowerPoint, donde tenéis ahí los detalles de las ponentes y para que recordéis los temas que hemos hablado, y también os enviaré otra vez el enlace donde os inscribisteis, que también está ahí pues todo el contacto profesional de nuestras ponentes. Muchas gracias. No sé si Sahar quería decir algo o si nos pasamos al siguiente bloque. Hay una pregunta, ¿no? ¿O me ha parecido a mí? A ver, vamos a ver. Bueno, había un comentario muy interesante de David. Que mencionaba sobre la economía compartida y el cambio de perspectiva. Ah, no, hay una mano levantada, ¿no? Y luego tenemos una mano levantada de Francisco Aznar.
Aznar, que es nuestro compañero de Campus Sur. Elisa nos acaba de poner también el enlace del Maratón Textil. Y entonces, bueno, Francisco, si quieres, puedes hablar. Bueno, sí, bueno, un poco en relación a todo. En primer lugar, bueno, me presento, soy Francisco Aznar de la Escuela de Teleco del Campus Sur. Y bueno, lo primero, después de presentarme, darte las gracias, Óscar, por haberme invitado a ver y ponerme en contacto ahora con toda esta gente, ¿no? Hace pocas semanas nos conocimos, también a través de forma virtual, para buscar esa ayuda, ¿no? Estábamos todos trabajando en distintos sitios, en cosas, pues Ruth acaba de explicar el proyecto que tiene de reciclaje, trituradora, de pelea, y me puse en contacto con Óscar precisamente para pedirle ayuda para hacer eso, precisamente en el Campus Sur, ¿no? Y dices, podemos pensar las cosas de dos maneras. Una, esto ya lo han hecho, lo dejo y que se dediquen ellos, o buscar, lo han hecho, pues pongámonos en contacto, ayudémonos y en qué podemos aportar, ¿no? Esa es una manera que venía lo que decía Alberto Garrido hace un poco antes, ¿no? ¿Cómo podemos subirlo? Bueno, pues en esta iniciativa donde ya nos hemos conocido, pues vamos a ir creciendo. Me puse en contacto con Óscar hace 2 semanas, ahora ya Sahar, Ruth, Elisa. Bueno, esto va a ir creciendo para bien, ¿no? Y una de las cosas que, claro, yo pensaba en pequeña escala, Ruth tiene una visión mucho más amplia, ¿no? Ya del diseño industrial y demás. Y una manera muy importante es ir también a lo pequeño. Si involucramos a la gente en las pequeñas cosas, hace que luego continúen con las cosas más grandes, ¿no? Entonces, nuestra iniciativa era reciclaje y que ellos pudieran, los estudiantes, la comunidad universitaria, pudiera reciclar, hacer el filamento con los residuos que trajeran, hacerlo en el campus y que hicieran su muestra, sus equipos y lo hicieran ellos, ¿no? O sea, es su propio plástico que ellos han usado que lo terminen reutilizando, ¿no? Reciclando, ¿no? Y entonces eso es una pequeña cosa que eso luego se puede extender a cosas más grandes, ¿no? Bueno, nos pondremos en contacto con estos temas. Y luego me gustaría comentar una cosa que ha comentado Elisa cuando estáis hablando sobre las EPIs, que es muy curioso. En la Escuela de Teleco del Campus Sur tenemos la especialidad de sonido e imagen y precisamente ayer me reuní para ver si hacemos un trabajo para medir de forma objetiva la inteligibilidad a la hora del uso de mascarillas. Nosotros que somos docentes y tenemos que dar ahora clase con mascarilla, es muy importante. Entonces estamos trabajando para hacer un trabajo sobre este tema, ¿no? Entonces, si consiguiéramos un diseño de EPI que facilitara esa inteligibilidad y además fuera de una manera sostenible, bueno, sería ideal, ¿no? Entonces, pues estoy muy contento de este encuentro y ya me callo. Y bueno, seguiremos en contacto y os dejo que continuéis, que están siendo muy interesantes las charlas. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Este fue un contacto realmente a través de Pablo Sastre de los nodos ODS, ¿no? Que realmente teníamos ahí como ideas y Pablo nos detectó y nos puso en contacto porque Francisco es su director de infraestructuras, ¿no? Y asuntos económicos de la escuela. Si queréis, pasamos al segundo bloque, que es el bloque de financiación, recursos, experiencias. Yo creo que además ese bloque enlaza muy bien con algunas cosas, ¿no? ¿Cómo buscamos los recursos, ¿no? Yo me planteaba la pregunta de búsqueda de recursos y a través de eso explicar nuestra experiencia, porque realmente ahí nos encontramos, pues bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? La importancia de intentar materializar, ¿no? Todo. Entonces me gustaría también saber un poco diversas perspectivas, desde la perspectiva, ¿no? de obtención de recursos, tanto económicos como no económicos, ¿no? Entonces me gustaría también saber la perspectiva de la audiencia y también la perspectiva de experiencias de nuestras ponentes, ¿no?
Sahar, por ejemplo, ¿vosotros cómo lo hacíais cuando, o sea, los recursos, cómo lo hicisteis en la pandemia? ¿Cómo os lo planteasteis? Pues la verdad es que fue un aluvión. O sea, la verdad es que yo no te sé decir, era incontrolable la cantidad de gente que quería ayudar y sobre todo creo que justamente o sea, yo me acuerdo cuando yo entré, que lo conté ya en la parte de emprendimiento femenino, yo cuando al final es saber contestar al problema, porque yo cuando llegué, por ejemplo, yo también llegué queriendo ayudar, queriendo fabricar pantallas como impresora. Y de repente me di cuenta de que lo que faltaba era una organización de la información, una organización de los diferentes, al final era como una empresa, tenías gente que quería ayudar económicamente, gente que quería fabricar, gente que quería distribuir, gente que necesitaba esas pantallas, entonces al final es saber responder a ese problema y saber cuál es el problema, cuál es la necesidad real, porque al final makers éramos muchos, pero gente liderando ese grupo y esa información, gestionando esa información y comunicándote bien, sí que es verdad que eso fue lo que más importancia tuvo para poder canalizar bien al final, para saber encontrar los recursos, nosotros lo que más funcional fue canalizar como las funciones, como en cualquier empresa, ¿no? Enfocarte en una función para poder ser óptimo en ella, si no al final eres como un pulpo y no das abasto. Entonces, nosotros para los recursos que tuvimos, sí que es verdad que no tuvimos dificultades en cuanto a gente que quisiese ayudar, pero sí que es verdad que había otras dificultades que era como, por ejemplo, la movilidad. O sea, es que al final nosotros no éramos voluntarios en nuestras casas, que no teníamos ningún tipo de permiso para poder movernos en plena pandemia, en pleno estado de alarma. Entonces ahí sí que es verdad que la comunicación es lo que digo. Al final el principal recurso es la difusión, la comunicación y cierta motivación. Es cierto que nadie se mueve si no hay una necesidad detrás. Entonces yo creo que es muy importante que para encontrar esos recursos, aunque suene un poco, pues hay que crear una necesidad, a la persona con la que te estás comunicando tienes que saber transmitirle lo que realmente necesitas y cómo ellos te lo pueden aportar. En ese sentido es pues, tal vez un poco tópico, pero yo lo que más experimenté es eso, que cuanto mejor canalizas la información y ofreces también una respuesta también, porque no existe una solución por ejemplo, cuando estábamos hablando con Ruth, para el proceso de reciclaje había un montón de cosas que aún no sabíamos. Nosotros queríamos reciclar, pero luego reutilizar el PLA, pero nos dimos cuenta que hacía falta un PLA virgen también, que no podía ser 100% de lo que habíamos donado, o que, por ejemplo, también no podíamos recoger de los hospitales porque había unos residuos biológicos que no puedes tratar. Entonces, es muy importante que haya mucha investigación y mucha implicación, y para eso hay que crear como una necesidad a la persona con la que te estás comunicando y saber que te puede responder de una forma también que se lo facilites todo. Al final nosotros ofrecíamos pues todo nuestro tiempo para poder que eso saliese bien, y es un poco lo que estás haciendo tú, Óscar, ¿no? Que sacrificas un montón de tu tiempo y con todos estos eventos que yo estoy encantada de asistir, y lo gestionas todo para que al final las personas se encuentran y las soluciones fluyen solas, aparecen. No sé si Ruth o Elisa quieren decir algo. Creo que Ruth ha compartido un enlace sobre economía circular. Bueno, la verdad que totalmente en la línea de lo que comenta Sahar. Yo creo que es importantísimo también lo ha dicho antes Elisa, ¿no? La participación ciudadana, cómo movilizamos, cómo mantenemos esa llama viva. Nosotros, por ejemplo, en el equipo de estudiantes que está en Circularizate Etsi,
hay que dedicarle un esfuerzo importante a mantener eso animado, y ahí el papel de Susana y David, que trabajan ambos en un poco en mantener al equipo vivo, es fundamental, ¿no? Ese motivador que decíamos antes, ¿no? Ese facilitador es alguien que tiene mucha importancia. Y luego también un poco, volviendo a cómo podemos financiar el reciclado, la propia economía circular, la idea es que estamos preservando valor. Entonces, muchas de las cosas que recuperamos, los materiales que recuperamos, tienen valor. Lo que ocurre es que hay un problema muy importante, que es el precio de los materiales en los mercados internacionales, el precio de las commodities, ¿vale? Por ejemplo, nosotros una idea que teníamos en nuestra estrategia de economía circular era: nosotros en la universidad, que somos un gran generador de papel y que tenemos, jolín, pues que es un volumen muy importante el que generamos, ¿por qué no, en vez de dejarlo en el contenedor azul, buscamos a una empresa que venga a recogerlo a la escuela y nos preste el servicio de recogernos el papel por los departamentos? Porque nosotros no tenemos personal para que nos recoja el papel. En fin, al final, la escuela nuestra es muy, además, laberíntica, y en fin, es complicado, ¿no? Entonces decíamos, oye, ¿por qué podríamos sacarle provecho a ese papel para obtener un servicio, digamos, quid pro quo, ¿no? Yo te doy mi papel y tú prestas el servicio de recogida y de destrucción, por ejemplo. Y eso es una idea que queremos llevar a la práctica, pero, por ejemplo, ahora nos encontramos con que el precio de las commodities, ¿no? El precio del papel ha caído muchísimo, y entonces, pues claro, es complicado que a lo mejor la gente quiera el papel. Acordaros que el papel hace 2 o 3 años desaparecía, había economía informal de los contenedores, y ahora hay muchas cajas de papel, también por las sobredosis de papel que hay por todo el cartonaje del comercio electrónico, que es otro de los factores. Son muchos factores, o sea, son sistemas interrelacionados, ¿no? Entonces, una de las cosas que he aprendido un poco también trabajando en economía circular en el último año, una reflexión que tengo ahí en la cabeza, es: ostras, necesitaríamos más estabilidad en los precios de las materias primas. Esto está muy vinculado al sistema financiero, es un tema complejísimo, pero eso ayudaría mucho. Porque, claro, las materias primas, su precio oscila. Entonces, el reciclador, el que está en el otro lado, pues no siempre va a tener un interés económico en reciclar y que el sistema se autosostenga. Entonces, cuando no hay, digamos, actividad económica, y que puede ser no porque el material no tenga valor, sino por efectos como los que os estoy comentando ahora, ¿no? O, por ejemplo, el cierre de las fronteras de China a las importaciones de basura. O sea, China hace un par de años cerró sus fronteras y ya no quiere que le venga basura del exterior para reciclar, porque ellos consideran que tienen ya suficiente desecho propio y no quieren que llegue la basura. Y esto, claro, tiene unos efectos. O sea, globalizamos la producción, pero estamos desglobalizando la gestión de los residuos. Y bueno, pues en fin, son temas complejos a los que hay que atender, ¿no? Porque tienen un impacto muy fuerte en cómo se financian los sistemas de cierre del bucle. O sea, al final todo está interrelacionado: los átomos, los bits y los euros o los dólares. Y bueno, pues no nos debería escapar esa parte, pero es una parte compleja, ¿eh? No sé si tenemos alguna pregunta o algún comentario relacionado con la financiación o las experiencias que habéis tenido en torno a la financiación. Silencio. No, iba simplemente a decir que, o sea, yo creo que el tema de la financiación, como está diciendo Ruth, es hiper complicado, pero que para mí hay muchas cuestiones que radican más en lo que comentaba Sahar también, de que, o sea, y un poco también lo que decías tú de, bueno, ¿y por qué no tenemos una empresa que viene y nos lo reparte? Cosas a lo mejor más micro que podamos encontrar como soluciones intermedias a estas cuestiones que no necesariamente dependan de financiaciones más o estructuras más grandes, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo porque en verdad es un tema que yo no controlo tanto, entonces es solo una opinión. Y Elisa, bueno, está relacionado con el tema económico más que con la financiación, pero una cosa que has dicho muy interesante que ya debatimos cuando nos hemos reunido, que es el tema de la accesibilidad de todo este material. O sea, que yo siempre una de las dudas que tengo es: ¿tenemos que usar mascarillas? Por supuesto. ¿Qué pasa cuando no las se pueden pagar? O sea, claro. esta accesibilidad. O sea, claro, es que al final estamos todos mirándolo, o sea, desde una perspectiva cómoda, ¿no? Entonces, a mí,
todo el vaivén que hay en las noticias y en los medios de comunicación del 21% y que del IVA, que tiene que bajar al 4%, o ha estado en las noticias que ahora el precio máximo está en 0,77, pero bueno, aquí estamos hablando de materiales muy caros, estamos hablando de un business, de un negocio, ¿no? Ahora encontramos 1000 tipos de gel hidroalcohólicos, con 1000 historias, pero entonces... Tú has nombrado, ¿no? Así como de pasada, ¿no? Esa idea de accesibilidad y a mí se me plantea la idea de, o sea, es una de las grandes dudas. Y yo no sé si tú desde tu posición, desde la casa encendida, de lo que os llega, de lo que... Porque yo lo pregunto, lo estoy preguntando ahora cuando me reúno con la asociación de vecinos, lo pregunto cuando me reúno con la asociación de vecinos comerciantes y vendedores de lavapiés. No sé cuál es tu percepción, no sé si tienes alguna idea más sobre esto, cómo lo unimos eso con, por ejemplo, que te acuerdas que lo hablamos en algún momento sobre la reutilización de las mascarillas de tela. No sé si tienes más ideas sobre este tema. Lo hablamos hace tiempo, ¿te acuerdas? Cuando surgió lo de... A ver, es que el tema es de base. O sea, quiero decir, es un tema que la salud va o sea, tu acceso a poder tener ciertas cuestiones relacionadas con la salud y bienestar va relacionado directamente con no solamente tu capacidad adquisitiva, pues también dónde estás viviendo. Ayer Margarita ponía una presentación de un estudio, de una investigación que culminaba después de 5 años, o sea que encima culminaba justamente ahora, donde justamente hablaba de eso, de que dependiendo de en qué barrio vives, vas a tener pues una esperanza de vida u otra. Y no estoy hablando ya dentro de, comparando países, estoy hablando dentro de la ciudad de Madrid, también se ha hecho un estudio en distintos barrios. Entonces, sí, es que la mascarilla, y no solamente la mascarilla, sino muchas otras cuestiones que tengan que ver con la salud y con la higiene y cuidado personal, y por ejemplo como mujer también estoy pensando en algunas otras cuestiones, deberían estar bastante más accesibles, ¿no? Entonces, es que no tengo mucho más que te pueda responder, aparte de es que eso es algo que debería estar totalmente accesible para que las personas lo pudieran tener a mano. Entonces, ¿qué hacemos si no lo tienen? Claro. Pues es que lo que pasa es que vuelve a haber un hueco y lo que yo creo que ahí hay que tener muy claro es que si van a venir otras organizaciones, asociaciones, instituciones, colectivos, como podría haber sido en el caso de Corona Makers, cuando surgió la necesidad de dar respuesta a esa situación, si va a haber otra vez ese hueco y otras personas lo tienen que cubrir, sí me parece muy importante que se diga claramente, ¿no? Claro. O sea... Yo creo que mi comentario va por eso, ¿no? En darle énfasis y darle espacio y un poco sin ningún tipo de... han pasado 8 meses y todavía está esa duda y que todavía estemos pues saliendo los medios y debatiendo qué pasa con las personas con pocos recursos y que tienen que hacer este gasto y que al final no lo pueden hacer y lo que hacen es reutilizar esa mascarilla que no se debería de reutilizar y al final se convierte como... Entonces, a mí siempre, y han pasado 8 meses, vamos pasando los meses y seguimos... O sea, yo creo que... debate con el tema del IVA del 21%, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí, que es ese debate como podrían ser pues eso, otros, o por qué unos barrios tienen mayor incidencia que otros, etcétera. O sea, yo creo que lo que pasa es que la pandemia pone de manifiesto cuestiones de vulnerabilidad y cuestiones de gaps a la hora de tener acceso a ciertas cuestiones que ya estaban antes. Es decir, cualquier colectivo que antes ya tenía una situación de partida donde no tenía acceso a ciertas situaciones relacionadas o bien con economía o con poder, pues obviamente la pandemia lo pone mucho más evidente, lo hace mucho más relevante y no solamente se ve más claramente, es que se amplía ese gap. Y yo creo que ahí... Por eso, o sea, esta discusión me parece súper importante, pero no solamente esta, o sea, la que tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a la tecnología que hemos comentado antes, la que tiene que ver con las posibilidades de acceso a la educación. Si la educación va a ser virtual ahora, ¿cómo se va a acceder a personas que no tienen a lo mejor los mismos medios? ¿Cómo hacemos con las familias que tienen varios niños, que les vamos a pedir que tengan varios ordenadores? O sea, quiero decir, hay muchísimas cuestiones ahora mismo relacionadas con el desarrollo que
tenemos que mirarlas mucho más claramente a la cara, porque si antes ya teníamos esas brechas enormes, ahora con la pandemia se hacen todavía más grandes. Y si nos ponemos en cuestiones más micro, por así decir, ya no en cuestiones que podrían ser más grandes, pues como acabo de decir, de educación o de acceso a la salud, cogiendo ejemplos es donde directamente ves que hay esas desigualdades, ¿no? Simplemente, pues eso, puedo permitirme comprar mascarillas o cómo hago, ¿no? Sí, O me tengo que dedicar el dinero a otra cosa, etcétera. O sea, la lista de prioridades ahora mismo está basada directamente en eso, en tus posibilidades de acceder a ciertas cuestiones. Entonces, sí, eso es un tema fundamental, empezar a hablar de ello más claramente. Sí, Óscar. Yo querría también reforzar totalmente el mensaje que acabáis de lanzar, pues yo creo que la pandemia tiene un efecto multiplicador de la desigualdad, que yo creo que ya está muy estudiado y demostrado en todas sus vertientes, ¿no? La brecha de género también es muy importante. Las mujeres, aunque se contagian, o sea, digamos que desde el punto de vista sanitario parece que la mortalidad es menor que las mujeres, pero sin embargo se han contagiado más y es porque están más expuestas, porque son trabajadoras del cuidado, ¿no? Claro. Y bueno, pues ¿cuál va a ser el efecto a largo plazo, ¿no? de haber tenido esta pandemia, etcétera? Lo vamos a ver como ha dicho Elisa, se han puesto en evidencia las brechas, se nos han visto las costuras completamente y encima la tensión hace que las brechas vayan a aumentar. Y es algo que tenemos que tener en cuenta también en los procesos de diseño, ¿eh? O sea, es decir, ahora lo que viene hacia adelante, a ver cómo diseñamos para que por lo menos desde podamos ir cerrando esa brecha que la propia pandemia ha generado. Es una especie de efecto de círculo vicioso, ¿no? Porque al final la pandemia viene por una serie de cuestiones relacionadas con la sostenibilidad que son las que la han lanzado, ponemos los parches, pero tenemos que ir al problema de fondo y bueno, pues está ahí, es un tema muy importante. Así que sacarlo porque creo que es importante remarcarlo. Y sobre todo porque además la idea del encuentro también es, bueno, pues vincularlo con los ODS y claramente es también en esta situación de pandemia, en esta situación, pues vincularlo también con esa agenda, ¿no? que ahora con esta situación, pues va a modificarse en cierta manera y mirar esa lista de prioridades para alcanzar, ¿no? Y yo creo que es interesante al menos plantearlo y dejarlo así al vacío de la audiencia y del mundo y lo digital y que sí. Sí, o sea, pero es que no, o sea, no se lanza al vacío. Es que, o sea, Sí. ¿cómo lo digo? Es que ya estábamos trabajando sobre ello y es que, o sea, lo que tenemos que hacer es, o sea, como acabas de hacer, sacarlo siempre a la luz y volver a hablar de ello. Porque al final, esta cuestión, la pandemia, la estamos muchas veces enfocando con un discurso que habla más sobre la parte más económica, pero si estuviéramos hablando en clave de derechos, estaríamos hablando también de, bueno, cuáles son las vulneraciones y cuáles son las respuestas que podemos hacer. Es que cuando ha hablado Ruth sobre el tema, por ejemplo, de por qué consumimos un coche nuevo, por qué no hablamos del uso, por qué no hablamos de mi necesidad de usar un coche en vez de mi necesidad de tener un coche nuevo. Entonces, ahí que muchísimos aspectos que podríamos ahora, en esta situación, que yo creo que a nivel tú a tú sí que hemos ido hablando, pero está genial que lo hablemos en los foros abiertamente, muchos temas que tenemos que ir cambiando de cómo está conformado todo nuestro sistema de convivencia en todos los distintos aspectos, que no solamente remite a la cuestión económica, que no estoy diciendo que no sea importante, o la de salud, que por supuesto que también, sino que están estas otras cuestiones de fondo de, bueno, pues quién es más vulnerable a la salud o quién es más vulnerable a la pérdida de trabajo y qué va a significar eso a la hora de poder tener un nivel de vida que permita que tenga también salud y bienestar, ¿no? Y poder seguir desarrollándose profesionalmente o aportando o inspirándose en más cuestiones nuevas, ¿no? Entonces, me parece fundamental que lo mantengamos y que se lanza ahí, pero vamos, que lo lanzamos y ahí se queda todo el mundo, pues que espero que en la siguiente lo repliquen en sus discusiones personales, ¿no? Que hablemos en clave de derechos. Exacto. Sí. Totalmente de acuerdo, Elisa, y también un poco añadir que yo creo que la Agenda 2030 sigue plenamente vigente. Es decir, la pandemia ha llegado y probablemente, o sea, es verdad que ha habido un cierto debate, no sé si lo habéis seguido, pero ha habido debate de ¿debemos mantener la agenda con los objetivos que teníamos o no? Y un poco la conclusión de los debates ha sido que la agenda es una hoja de ruta
que nos marca muy claramente precisamente la solución a la pandemia. Entonces, puede haber ajustes de, bueno, pues oye, pues a lo mejor no vamos a ser capaces de alcanzar este objetivo con la rapidez que pensábamos, pero claramente para poder resolver el problema de fondo de la pandemia necesitamos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, claro, la salida de la pandemia pasa por la hoja de ruta que son los 17 ODS. Y ahora me gustaría pasar al tercer y último bloque de discusión y de debate sobre, pues planteándonos la pregunta, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, grupos de trabajo, oportunidades, ¿no? Al final de innovación y emprendimiento social. Y bueno, ya lo he introducido algunas cosas, por ejemplo, la intervención de Francisco Aznar, pero sí que es interesante, ¿no? Bueno, plantearse ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos colaborar? Y dejarlo un poco, pues, quería plantear esta idea, ¿no? Sobre todo también unas cosas que hablamos, ¿no? Hablamos, bueno, tengo aquí unos temas de que hemos hablado en algún momento con Elisa, Sahar y Ruth, ¿no? Había una cosita que me interesaba mucho, que era también ese nivel emocional en el uso de los materiales y sobre todo plantearlo en un solo uso, pero bueno, también tengo algunas ideas que he ido anotando, pero bueno, no sé qué pensáis. Y abro el foro de debate también para en el chat o si, no sé si algunos compañeros y compañeras quieren decir algo más. Hola. Bueno, yo quería comentar algo de lo que platicaban sobre la pandemia. Trabajo para una fundación. Actualmente yo me encuentro en México y futuramente voy a estar en España cuando salga mi visa, porque estoy atorada por la pandemia. Pero la fundación está en Estados Unidos. Es una fundación migrante, promigrante, para personas latinas en Estados Unidos. Y cuando empezó la pandemia decidimos apoyar a México, que es el país donde yo nací. Y logramos juntar casi $4,000 para llevar productos de primera, digamos, todo lo que en aquel entonces se manejaba como de protección a México con dinero de mexicanos o cualquier persona en Estados Unidos. Y la campaña fue literalmente nadar contracorriente, pero lo logramos y llegamos a llevar a los hospitales en aquel entonces, pues, lo que eran tapabocas, en este caso llevamos gel y lo que nos fuera pidiendo dependiendo el hospital. En aquel entonces México no estaba, digamos, tan preparado. Entonces, pues, fue al finales de abril, principios de mayo. Y justamente yo me hago ahora esa pregunta, ¿no? La organización nos hacemos esta pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿qué más podemos ayudar? Obviamente todo el dinero fue donación y fue algo que actualmente la gente no sé si ya está cansada de escuchar eso o que no ve como algo, un avance, pues que ya no sabe cómo ayudar. Al menos eso es el sentimiento que a nosotros nos da, que están como muy cansados. Entonces, me gustaría que me ayudaran un poco con algunas ideas de lo que podríamos hacer, bueno, en mi caso como organización. Por ejemplo, cuando hablaban de los residuos de los tapabocas y todo eso, nosotros nos vimos en la necesidad de, cuando juntamos el dinero, de que no había producto, no había la tela, no había las cosas para comprar. Teníamos el dinero, pero no había ni dónde comprar, ni quién nos hiciera, o sea, ni quién nos vendiera, y había 1,000 personas diciendo que te vendían el producto y no era cierto. Entonces empleamos mujeres en ciertos pueblos y ellas nos ayudaron a hacer los trajes médicos, en este caso lo que usan las personas en los hospitales. Y pues así las empleamos y también obviamente pues nos ayudaron, pero también nos dimos cuenta al paso de esta campaña que la gente cuando tiraba su mascarilla, pues había personas, como dicen, que las reciclaban. Entonces decían, hay que destruirlas de cierta manera para que la gente no las esté reusando y te las vuelva a vender.
Entonces, esa es como que otra cosa que digo, que la necesidad, ¿no? O sea, la gente está actuando por necesidad. Entonces, pues, yo sí estoy como muy interesada en escucharlos. Sí, ¿qué es lo que sigue? Porque como una persona que se dedica al sector no profit, donde todo es dar y casi nunca es recibir, siempre es dar, estamos muy preocupados de qué manera podemos ayudar, porque hay tanto por qué ayudar, pero no... ahora sí, ¿cuál es la verdadera ayuda? ¿Qué es lo más importante en este momento? Porque hay tanto que no sabemos qué es lo más importante. Mi pregunta es, ¿qué es lo más importante en este momento para ayudar en cualquier sector? O sea, realmente, ¿qué es lo que necesitamos? A ver, pues esa pregunta es súper amplia. Obviamente, nace de mucha motivación. O sea, yo lo primero que te diría es, o sea, muchas gracias porque sigues muy motivada y has apuntado una cosa importante, es la gente está cansada. Sí, la gente está cansada, todo el mundo está en una pandemia y se nota. O sea, sí, claro que se nota. Entonces, yo creo que es muy importante que encuentres esos espacios de motivación y las personas que te motivan y de tú a tú haya ese tipo de conversaciones para seguir buscando maneras de inspirarse, ¿no? O sea que eso, lo primero, enhorabuena, tranquila, todos estamos en la misma. La pandemia es agotadora, ¿no? Y te lo digo también desde la perspectiva de que yo trabajo con mucha gente, entonces voy notando a lo largo del tiempo cómo también, bueno, todos tenemos nuestras subidas y nuestras bajadas a la hora de qué es lo que podemos hacer y cómo volvemos a ofrecer algo que pueda ser interesante, importante y útil para la gente, ¿no? Entonces, bueno, está siendo muy complejo, pero yo creo que hay que inspirarse eso, de tú a tú con las personas que sabes que sí tienen ganas. Eso en un nivel emocional, porque has aludido al aspecto y me parece importante bueno, que sepamos que estamos en esa situación todas, ¿no? Y luego yo volvería a una cuestión que ha dicho Óscar, que es cuáles son las necesidades de la gente. O sea, hablar con la gente directamente e intentar hacer una priorización en base a cuáles son sus necesidades. Es decir, no vas a poder abarcar todas, pero sí vas a poder detectar cuáles son algunas de las principales. Y luego a lo mejor encuentras que en algunas de las principales hay algunas respuestas que pueden dar, algunas acciones que pueden dar respuesta a varias. A lo mejor no a todas, pero tampoco es que vayas a poder encontrar una respuesta única, pero a lo mejor si encuentras algo que puede retroalimentar positivamente a varias cosas. Entonces yo buscaría por ahí, primero, qué es lo que te dice la gente que necesita, y eso puedes hacer un formulario, un Google a través de tu fundación, o un tú a tú, o unos grupos de trabajo en lo local, o sea, depende un poco cómo funcione tu fundación, ¿no? Pero bueno, una priorización y no ir a por 10, ir a por un número abarcable de necesidades que se puedan cumplir. Y si la primera ya resulta que es enorme, pues ir a por esa y ponerte un porcentaje de a cuánto vas a poder llegar. Y luego, en cuanto a temas de cómo ponerlo en marcha, ahí yo remito a las emprendedoras, que son las que son capaces de encontrar los espacios de posibilidad de crecimiento cuando los demás a lo mejor no los estamos viendo, ¿no? Pero ahí es el chip del emprendimiento, yo creo, el que entra en funcionamiento. A mí me gustaría contestarte, Leslie, desde lo que fue la coordinación de Coronavirus Makers, que imagino que la conocerás, nació en Madrid, bueno, nació en España, pero luego se ha ido distribuyendo por todo el mundo también de manera altruista y te entiendo perfectamente cuando decías que es que teníamos el dinero, pero no había los recursos, o sea, ten en cuenta, nuestro país estaba blindado, no había nada que pudiese ni entrar ni salir de mercancía, por así decirlo, y nosotros nos encontramos lo primero con lo que comentaba antes Elisa y Ruth, que tenemos unas cicatrices en cuanto a industria, que nosotros dijimos, madre mía, que tenemos que ser los makers, que tenemos aquí una impresora 3D, que tenemos que sacar aquí a los sanitarios adelante, porque no había forma, y de repente decimos, venga, vale, pues somos un montón. ¿Qué pasó de repente? Pues se agotó totalmente el PLA, o sea, la materia prima de toda nuestra producción desapareció, se esfumó, no había ni, o sea, todo el mundo diciendo, pero tenemos que, o sea,
ya no era ni el dinero, porque la gente te quería ayudar y por eso te entiendo perfectamente que al final no es el dinero, porque al final el dinero es como muy fácil, tú donas en una página web, a ver, tampoco es tan fácil, pero sí que es verdad que no es lo mismo que decir, pues vas a coger en plena pandemia un taxi y vas a coger y te vas a llevar esta bobina de PLA y se la vas a llevar a este maker para que este fabrique la cosa y luego lo tenga que entregar a un hospital. Y todo esto sin poder moverte. Entonces, yo lo primero que te preguntaría es, para mí, mi reto cuando estuve en la coordinación fue saber el equipo que tienes. O sea, saber qué equipo tienes. Si cuentas más con gente de... Porque en nuestro caso, nuestro equipo, es verdad que decimos somos makers, pero es que había de todo. Teníamos taxistas, teníamos voluntarios que no sabían, o sea, a ver, que no se me entienda, ¿no? Que no se malinterprete, pero sí que es verdad que hay gente que dice, mira, yo no tengo ni idea de impresoras 3D ni nada, yo solo quiero ayudar. Pues vale, pues tal vez en difusión en redes. Al final es conocer bien a tu equipo para saber en qué función crees que puede dar el 100% sin que se canse. Porque al final yo acabé agotada, me acuerdo perfectamente, porque no abarcaba funciones que es que no tenía ni idea. Entonces al final es muy importante que conozcas tu equipo y que sepas las funciones en las que sepas que van a estar motivados, lo primero. Porque sabes que si hay motivación, como dice Elisa, es difícil fallar. Luego, después de mirar tu equipo, mirar también el plazo en el que quieres actuar. Nosotros nos dimos cuenta, nosotros solo podíamos actuar a corto plazo, porque como ya os he explicado, nosotros no teníamos un certificado que eso pudiese validarse ya eternamente y que se pudiese producir de una forma, porque nosotros éramos voluntarios, entonces nosotros la respuesta fue pues tal vez no tan un poco precaria, pero fue inmediata, por así decirlo. Entonces tú tienes que ver si quieres un plazo más a largo plazo, por ejemplo, con nuestra rama de Coronavirus Makers, por ejemplo, con el respirador, que intentaron fabricar un respirador con varias empresas, con SEAT, con otras empresas intentaron fabricar un respirador porque no teníamos respiradores en España para todo el mundo. Entonces, tienes que mirar eso. ¿Cuándo quieres responder a esa gente? ¿Y con qué material? Entonces, eso de los plazos. Y luego ya, pues eso, como decía Ruth, responder a la necesidad de la gente. Pero sobre todo sabiendo qué es lo que puedes ofrecer tú. Porque, por ejemplo, es un poco las dos cosas, es un equilibrio, es un poco con mi experiencia yo aprendí que al final yo tengo mis conocimientos, pero es que hacían falta otras cosas mucho más básicas, hacía falta una organización en vez de tener conocimientos de impresión 3D. Entonces, es un poco saber escuchar realmente lo que hay a tu alrededor e intentar crear una armonía para que cada uno se creen, es un poco como las neuronas de un cerebro, ¿no? Que un poco que todo, como que todo el mundo sepa dónde estás para que sepas a quién acudir. Entonces, eso es los consejos que te daría. No sé si te puede ayudar, pero bueno, te deseo lo mejor porque es una tarea muy intensa y muy emocional y la verdad es que yo admiro que estés con tu fundación. Gracias. Una cosita que me gustaría añadir, Óscar. Y también te felicito, Leslie, enhorabuena por la iniciativa. Y yo creo también que es importante remarcar, o sea, que cuando en el ámbito, o sea, lo que hemos vivido con la pandemia ha sido una emergencia humanitaria. O sea, hemos vivido unos meses de emergencia humanitaria y ahora ya estamos en otra etapa, ¿no? Pero los meses de marzo, abril, primeros de mayo fueron un momento, al menos claro, depende de los países, ¿no? Según cómo se ha ido desplegando la pandemia, ¿no? Porque, por ejemplo, en Latinoamérica ha llegado más tarde, ¿no? La ola. Pero en concreto en España, durante los meses de marzo, abril, mayo, hemos vivido una emergencia humanitaria. Y es diferente la respuesta ante una emergencia humanitaria que ante un problema de largo plazo. O sea, yo creo que Corona Makers hicieron un trabajo estupendo, ¿no?, de emergencia humanitaria y una vez que el sistema se va asentando empezamos a recibir ya más material, ya, jolín, pues empezaron a llegar más mascarillas, ¿no? Pero, entonces, eso también yo creo que es importante tenerlo en la cabeza. Estoy respondiendo a un contexto de emergencia humanitaria o a un problema de desarrollo que es mucho más profundo, de largo plazo, y que precisamente si lo resuelvo, digamos, en las épocas tranquilas, luego estoy mejor preparada para la emergencia humanitaria. Simplemente yo creo que también es importante hacer este apunte aquí. Muchas gracias.
Sí, total. O sea, y eso voy a entroncarlo con lo que te comentaba las necesidades, porque es cierto que si estás ante una emergencia vas a estar cubriendo ciertas necesidades inmediatas y a lo mejor en tu priorización de necesidades vas a detectar algunas inmediatas y otras que son mucho más estructurales, más largas, que responden a procesos de desarrollo. O sea que sí, súper importante el apunte. Vamos, y los dos. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Ya estamos, son casi las, bueno, queda todavía 9 minutos para las 7, pero no sé si tenéis alguna pregunta o comentario. Si no, pues me gustaría solamente una reflexión final por parte de, bueno, yo creo que hemos hablado y hemos tocado muchos temas y no sé si hay alguna reflexión final. A mí me gustaría dar un apunte de lo que hemos hablado antes, Óscar. Prometo no enrollarme. Iba a deciros, perdón, iba a pediros una frase. Realmente os iba a Venga, pedir vale. una frase así como de conclusión final, de wrap up, todo. Entonces, no, pero tú puedes decir más, ¿eh? Vale, gracias, Óscar. Nada, simplemente yo porque de lo que he vivido, o sea, yo no conozco todo, o sea, no es en el sentido de que pueda saber, nadie conoce todo lo que hay detrás del proceso de gestión de residuos y todo eso, pero creo que, como ha dicho antes Francisco, en la parte micro creo que podemos conocer todo mejor. Es como cuando tú tienes a esa persona que es la que ha fundado la empresa, la que te está atendiendo y con la que te estás comunicando, tú realmente conoces esa parte de, pues, este producto es ecológico, es sostenible, tiene un mercado sostenible, porque hay muchas partes que a grandes marcas, grandes empresas, es muy difícil acceder a esa información y conocer si esa información es real, comprobarla, contrastarla. Entonces, si de verdad el objetivo, que es decir, ¿ahora qué hacemos? Pues lo primero yo que plantearía es actuar en lo micro hasta en lo propiamente individual, ¿no? Es un poco hacer como un esfuerzo de, pues, aprovechar estos eventos, aprovechar estas alianzas y no quedarnos ahí, sino intentar sacar pues un aprendizaje que pueda inspirar a otras personas, y es como un poco un efecto dominó. Pero sobre todo creo que no es posible si no hay pensar más en el origen. O sea, yo tengo una visión muy a largo plazo, en el sentido de que yo confío en que las futuras generaciones diseñen desde partida cosas que sean sostenibles, pero en todos los sectores. Entonces, en ese sentido, yo soy muy de, pues eso, de diseño, y por eso me gusta más pensar a largo plazo. Pero es cierto que hay muchas formas en las que ya podemos actuar, y hay empresas que, por ejemplo, hay el supermercado a granel, que por desgracia, o sea, bueno, no sé hasta qué punto está siendo afectado por la pandemia, pero yo creo que está en plenas, o sea, sigue estando totalmente operativo, y hay muchas empresas que están ya enfocándose en este modelo sostenible, pero es cierto que la parte de los EPIs al final es un poco hacer el juicio individual, seguir conservando nuestra seguridad y salud, pero entender que al final es una limitación que tenemos que aceptar y que tenemos que, en cierto modo, evolucionar. No solo es la respuesta en un producto, como antes decía Ruth, también puede ser la respuesta en un servicio, es decir, como lo del coche. O sea, es que, vale, la mascarilla la tengo que usar, pero si quiero... al final la respuesta online ha sido por eso. Nosotros necesitamos seguir comunicándonos, ya no podemos, pues tenemos que encontrar otra vía. Y ya no es tanto un producto, sino intentar encontrar servicios que faciliten esa inclusión social, que no se pierda esa parte de conexión con el mundo, y que no nos conformemos solo con protegernos de salud, sino un poco no perder todo lo que habíamos avanzado de sociedad en ese sentido. No sé si para terminar, una frase, una idea que queráis destacar, Elisa, Ruth, de lo que hemos estado conversando, algo que
A mí es que me ha gustado mucho cómo ha terminado Sahar y además, o sea, tengo que decirte que en el chat alguien acaba de postear, perdona, Claro. siguiendo la... A ver, dice Charo, siguiendo la metáfora de Sahar, soy una pequeña neurona que quisiera formar parte de un engranaje cerebro y ser útil de alguna manera. Yo es que para mí, yo creo que es eso, que no perdamos la perspectiva, que esto es una cuestión ahora circunstancial, que tenemos que saber encontrar la manera de seguir hacia nuestro objetivo y no dejarnos parar por las limitaciones que pueda haber en este momento, ¿no? Y mirar un poquito más allá y no conformarnos con las primeras, a lo mejor, respuestas que nos llegan, a lo mejor en algunos casos para algunas cosas más cómodas, seguir buscando eso, pues modelos más alternativos, ¿no? Entonces, yo no quiero contar mucho más allá, creo que ha estado increíble y le cedo la palabra a Ruth. Pues gracias, Elisa. Tampoco tengo así muy claro cómo, porque yo soy muy mala sintetizando, la verdad, tengo una mente demasiado analítica y hacer síntesis, no sé si soy la persona más adecuada. Pero bueno, si queréis un poco para cerrar, yo creo que ha quedado claro que es importantísimo pensar en sistemas, pensar en todos los elementos y que probablemente además también la solución pasa por generar sistemas, ¿no? Por trabajar juntos, por conectarnos, por sentirnos todos parte de ese engranaje, como decía aquí Charo, ¿no? Y ir construyendo pues todos juntos la solución a problemas que son complejos pero abordables, ¿no? Así que me ha gustado mucho, me he quedado también con esa idea de lo micro, ¿no? De vamos a dividir el problema en un trocito más chiquitito, vamos a ver si resolvemos esto y no dejar que a lo mejor el bosque tan overwhelming, ¿no? tan masivo pues en fin, nos desanime, ¿no? Mantener esa motivación y bueno, y seguir para adelante porque la verdad que también son temas que son apasionantes y que, bueno, pues hay que mantener, en fin, que a mí por lo menos me encantan y yo creo que lo veo aquí, ¿no? En esta sala que estamos todos muy motivados y con muchas ganas de seguir adelante. Así que muchas gracias a todos por asistir y a Óscar por organizarlo. No, muchas gracias a vosotras por vuestra generosidad en vuestro tiempo y con esto ya nos despedimos. Yo solamente, para mí la palabra clave ha sido la parte de generar comunidad. Yo creo que para mí la idea de estos encuentros, la idea de cómo podemos trabajar es precisamente eso, generar comunidad y así explorar, ¿no? Entonces, pues nada. Muchas gracias a los que habéis podido atender de forma virtual. Como os he dicho, esta va a quedar grabada y vamos a enviaros toda la información por correo electrónico. Y nada, un placer y seguimos en contacto y seguimos con estos proyectos. Así que un placer y buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana, cuidaros. Cuidaros. Disfrutar el fin de semana. Igualmente.